La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Hoy, como ya anunciamos la semana pasada, nos encontramos realizando el programa en directo, rodeados de amigos desde el restaurante Normandión d'Arreta, en el Molar, a las afueras de Madrid. Gracias a todos por estar aquí y acompañarnos en esta nueva aventura fuera de los estudios de Radio 4G FM. ¿Por qué desde los salones de tan magno restaurante? Porque hoy vamos a tratar el tema gastronómico al más puro estilo escobulero, contando historias, anécdotas, curiosidades y por supuesto también alguna que otra receta. Y qué mejor época que el barroco, ese espectacular siglo de oro de la cultura, origen de la esencia culinaria de muchos de nuestros platos actuales que antaño paladearan en mesones ilustres personajes como Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, Calderón de la Barca, Góngora, Velázquez, Zurbarán o, como no, en la mismísima corte de los Austrias. Así que esta noche, entre plato y plato, entre vinos, cervezas y agua aromatizadas, entre hogazas de pan y alimentos prohibidos, entraremos en las cocinas y despensas barrocas para revivir aquellos olores y sabores y para conocer cómo era la gastronomía de una época con sus libros de recetas en los que extravagantes nombres como duelos y quebrantos, calderetas, atascaburras, soldaditos de Pavía, entre otros muchos más, pues conseguían hacer las delicias o tal vez las indigestiones de ricos y pobres. Además, abriremos las secciones con el zurrón del caminante, en la que conoceremos la comarca de la maragatería y los maragatos, esos arrieros que, a pesar de tener cierta fama de pueblo maldito, llenaron las mesas del barroco con las salazones de pescado que traían desde Galicia. En Ciencia con Conciencia, Carmen Fernández, cual Pepito Grillo, nos hará ver el lado oscuro de la época, con sus enfermedades e infecciones derivadas del buen y del mal llantar, de la falta de higiene y de la dificultad de conservación de los alimentos. Y por supuesto, en este programa no podía faltar nuestro chef escobulero, Fermín Mayorga, especialista en cocinar a fuego lento sus casos extraños y extremos. Hoy especiará la sección hablando de la gastronomía de moriscos y judaizantes y de los alimentos prohibidos. Como podéis ver, será un programa bien macerado en el que contaremos con la inestimable ayuda del jefe técnico de Radio 4G, Alberto Espinosa, el gran Espi, que se hará cargo de la parte técnica. Así que, con todos los ingredientes preparados para una noche de gula cultural, os invitamos a subiros en nuestra particular escóbula voladora para viajar en el tiempo hasta el siglo de oro y conocer los secretos, pasiones, virtudes y desventuras de su gastronomía. Queridos amigos, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. Buenas y ricas noches, don David. Y ricas, como a ti te gusta decir. Bueno, hoy hablamos de gastronomía
Y lo que es curioso, porque bueno, hoy en día la tenemos en televisión, hay grandes chefs, posiblemente los mejores, que son españoles de todo el mundo, pero la importancia que ya se daba en España a la cocina a finales del siglo XV, bueno, ya de por sí puede deducirse del hecho de que cuando Cristóbal Colón realizó ese viaje, pues trataba cuanto menos de buscar en Occidente esa ruta hacia las especies, ¿no? Las especias. Las especias, sí. Efectivamente, y eso además era muy importante porque se sabía que era lo que servía para no solo condimentar, sino para conservar los alimentos. Yo conozco pues, más o menos bien la época medieval, de hecho 2 de mis libros tratan aquella cocina bastante austera, donde estaba muy relacionada pues, con los acontecimientos políticos, sociales y militares que ocurrían. Pero es que ocurre lo mismo cuando llegamos al Renacimiento, cuando llegamos a la Edad Moderna. Y desde luego, tú lo acabas de comentar, un hito principal es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América no solo consiste en descubrir nuevas tierras, no solo consiste en evangelizar, ¿no?, a distintos paganos, tal como lo interpretaba la Iglesia de aquel momento, sino que en Europa, en Occidente, cambia totalmente el colorido, el sabor, el aroma de muchos de los platos y viceversa, porque también de Europa llevaban muchísimos alimentos y luego comentaremos en América que les cambia también su perspectiva gastronómica del mundo. Yo creo que es una época interesante el que hayamos elegido, ¿no?, esta gastronomía del barroco, porque ese siglo de esplendor cultural en España y en el resto del mundo, pero sobre todo nos vamos a dedicar más en España, yo creo que había como 3 cocinas muy diferenciadas y sobre lo que va a girar muchos de los argumentos que vamos a hacer a lo largo de esta noche, de estas 2 horas que nos esperan. Una es la famosa cocina de la corte, de los Austrias, ¿no? Esa cocina que solo tenían el privilegio de degustarla los reyes, los nobles, sí, los duques. Con lo glotón que era, por ejemplo, bueno, Felipe II o Carlos V. Todo, sí, bueno, prácticamente todos. Es verdad que ya con los Borbones se hacen más austeros, pero los Austrias en ese sentido eran bastante desmedidos. Luego estaría esa cocina monacal, esa cocina de los monasterios, que era también muy importante. Y luego la mayoría de la cocina, que era la cocina del hambre. Era lo que pasaban hambre, pasaban penurias y cuya gastronomía, pues, en parte deriva de lo que ahora mismo consideramos como los platos típicos. Entonces yo creo que eso es muy importante, tener ese concepto, esa ubicación geográfica, histórica, porque muchos de los platos típicos que ahora tenemos vienen precisamente de ahí y vienen de esa comida de los pobres, que también, por cierto, como bien sabes, David, viene de la literatura pobre. La literatura de los pobres o del hambre es la literatura picaresca, es decir, aquella, por ejemplo, el Buscón de Quevedo, incluso en el propio Quijote, cómo se hace referencia también a la gastronomía porque formaba parte de lo que estaba pasando en el pueblo. Sí, sí, el Quijote está repleto de alusiones. Hombre, y es lógico, ¿no?, aparte de hablar del gran libro o el libro más publicado después de la Biblia, pues evidentemente muestra una España y sobre todo esa España que a nosotros nos encanta mostrar y que ya hemos hecho en programas anteriores hablando, aprovechando el aniversario, por supuesto, del Quijote, pero también de lo que ha representado Cervantes, ¿no? Y muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. Bueno, yo antes estaba hablando con Jesús, hacía esa alusión a ese viaje que realizó Colón, pero que tuvo unas consecuencias. Ya no solo fue el previaje, sino que él y todas las consecuencias pues trajeron numerosos ingredientes, algunos tan importantes como la patata, el tomate, el pimiento, la vainilla, el maíz, por supuesto, con lo cual incluso cambió totalmente o supuso un antes y un después en la gastronomía española. Ya lo habéis dicho básicamente y es así, es el periodo que cambia la forma de comer tal y como lo consideramos o conocemos en el mundo, ¿no? El caso es que en realidad el siglo XVI-XVII, lo que acabas de comentar como comidas o como alimentos que traen de América a Europa, tardan mucho en entrar en la gastronomía popular. Es decir, no es fácil, no es sencillo y es un periodo de adaptación que dura prácticamente 1 siglo y medio o 2, porque los alimentos americanos no entran en la comida europea tan fácilmente como se cree. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo puede entender, como luego vamos a debatir. Los pimientos del Padrón, esos que unos pican y otros no, picaban todos, el 100%. Antes. Claro, han dejado de ir picando según ha pasado el tiempo. Acabarán dejando de picar dentro de unos 200 años. Con la mutación. Afortunadamente, claro, yo ya no entonces, estaré aquí, con lo cual... Esto significa que la adaptación al medio y al territorio, la patata, por ejemplo, que salvó del hambre a millones de europeos en los siglos XVIII y XIX, no era así en el XVI y XVII, donde la implantación era prácticamente nula. Luego, por otra parte, también lo hablaremos luego, porque no es el momento ahora en la introducción, luego hablaremos, aparte de nuestro gran colaborador, Fermín Mayorga,
que en lo que ha elegido como tema del día hoy es especialmente importante por lo que acabáis de decir, las diferencias no solo por la clase social o económica, sino también por la posición que tú ocupabas en la sociedad, como sería el caso de judíos, moriscos o, bueno, los judíos una vez expulsados, conversos, es decir, o incluso lo que hace las iglesias protestantes en Europa, cómo cambian y alteran la comida y cómo eso también afecta a la forma de percibirlo en la Europa católica. Y una cosa más, en mi caso no puedo obviarlo, yo formo parte de un proyecto de reconstrucción de cervezas del siglo XVII en España. Entonces, que no dejaba de ser en aquel entonces una bebida exótica traída por el entorno de la corte de los Austrias, que sobre lo que ha comentado Jesús, que habría mucho que debatir, era una corte rodeada de gorrones, porque cada vez que los Austrias, la corte comía, intentaba comer medio Madrid allí, aunque sean las migajas. Sí, casi más de 500 personas comían, sí, era algo alucinante. Sin contar los pobres que estaban alrededor de la caza. Había toda una escala como en la sabana africana, que iba de arriba abajo, donde iban cogiendo los huesos hasta que alguien se comía los huesos y los roía. Es decir, pero vivir de la corte era algo fascinante, y el tema del pescado en el centro de Madrid, en el centro de la península, que es algo absolutamente genial. O sea, la crisis que se produce en la corte de los Austrias cuando se pierde Portugal, porque los reyes comían los viernes pescado que les traían de Lisboa, arrieros maragatos que partían al amanecer del día anterior para traer el pescado fresco a Madrid al día siguiente. También, luego lo hablaremos. Luego hablaremos porque también había la otra ruta, que era desde Betanzos. Claro que sí, era todo un mundo de logística y organización que realmente sorprendería, yo creo, a más de un oyente. Bueno, dejar que, además por alusiones, muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Pues aquí estamos. Sí, ya te veo. Bueno, estamos hablando, se ha hablado, Carlos estaba haciendo alusión a esa cocina de la corte, pero bueno, la cocina española, sobre todo, siempre lo ha sido, pero sobre todo en aquella época, en la del siglo de oro, pues estaba llena de unos contrastes culinarios y sociales enormes, ¿no? Porque, por supuesto, una cosa era la cocina de la corte y otra cosa era la cocina popular, que además, pues como creo que apuntaba Jesús, es la que ha ido evolucionando hasta muchos platos que hoy en día tenemos, y no la de la corte. Bueno, básicamente lo que se comía en la época del barroco no es muy distinto de lo que comemos hoy, pero era de otra manera. O sea, quiero decir que la elaboración de platos o, por ejemplo, los cuidados que se tenían en la higiene o en la conservación eran algo distintos. De hecho, pues eso llevaba a muchas enfermedades, como luego comentará Carmen, pero sobre todo porque, como tú dices, había una gran polaridad. O sea, las clases pudientes comían, digamos, opíparamente, mientras que las clases más pobres, bueno, pues tenían más dificultades. De hecho, hay una figura que es importantísima a la hora de entender lo que era la comida del 16 y del 17, que era el huesero. El huesero era un tipo que llevaba un hueso de jamón y entonces por unos maravedíes te lo dejaba meter en el caldo un ratito para que aquello tomara sabor. Entonces el huesero iba por los pueblos, por todos los lados y en aquellos años del hambre famosos que empezaron a darse por aquella época, esta figura era fundamental para hacerse un caldito de algo, que normalmente hoy día pues no tenemos las pastas, no tenemos el arroz, no tenemos estas cosas, entonces no estaban tan a mano como están hoy día en las tiendas y estas cosas, sino que todo era parte de todo un sistema que se hacía, digamos que una vez al año para todo el año, de tal manera que uno podía encontrarse con la sorpresa de ir a buscar a lo mejor mijo al lugar donde se guardaban estas cosas y encontrar que se lo habían comido los ratones, con lo cual entonces tenía que cambiar la dieta y cambiarla por queso, a veces rancio. Había una gran diferencia entre unos y otros, y sobre todo las clases más bajas de todas, que indudablemente estaban entre los moriscos y entre la gente de más baja condición, que era mucho que desear. Mucho se decía, estás a pan y agua, y es que comían pan y agua y un trozo de cebolla, no comían mucho más. Y un vino que se consideraba alimento en aquella época, el vino. Sí, hombre, el pan y el vino, ¿no? Pues sí, pero porque se mezclaba con panes y con agua. Claro. Sí, bueno, era un vino aguado. Pero bueno, dejarme que siga presentando, porque hoy también está con nosotros Carmen Fernández. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú nos vas a traer ese, como decía, vas a hacer de Pepito Grillo, nos vas a traer ese lado oscuro, el que, bueno, pues tampoco creo que se diferencie del que, por desgracia, están viviendo muchos países en el mundo, ¿no? Por falta de higiene, por falta de cierto tipo de una alimentación más compensada, pues que eso conllevaba pues una serie de enfermedades. La verdad es que sí, muchas cosas de las que vamos a discutir, hablando precisamente de lo que tú dices, de la higiene
o de la dieta en concreto, las podemos extrapolar directamente al día de hoy en ciertos países o pueblos, porque padecen del mismo problema. Voy a ser la voz de la conciencia. Vas a ser la voz de la conciencia. Y bueno, muy buenas noches, don Fermín Mayorga. Hola, buenas noches. Hoy además, bueno, pues hoy eres uno de los máximos responsables de este programa, de que lo realicemos aquí en el Normandí Ondarretas, organizando, bueno, una buenísima cena, y que además, bueno, pues más de 5 decenas de personas casi la van a probar. Hombre, eso es bueno, ¿no? Desde luego estáis aquí en un auténtico lugar espectacular ya de por sí, ¿no? Por el lugar donde se encuentra, y ya veréis también no solamente el entorno, sino el propio restaurante como tal, ¿no? Lo bonito que es y lo espectacular que es, y por supuesto esa comida, ¿no? Que luego, bueno, pues vamos a intentar todos probar y catar, y ya veréis cómo el siglo XVI, XVII, XVIII está presente, y el Quijote está presente, Calderón está presente, Quevedo está presente, en definitiva de lo que trata hoy la escóbula de la bruja, ¿no? Amén de esos moriscos y de esos judaizantes que también forman parte de esa realidad histórica, y que a veces, bueno, pues no se cuentan con ello, y son fundamentales para entender una gran parte de la historia de España y de la gastronomía española. Claro, porque además ahí también entran, que luego nos lo explicarás más extensamente, todos esos alimentos prohibidos. Exactamente, muchísimos, ¿no? Pero bueno, eso será sin duda alguna luego cuando lo comentemos más contundentemente y con más potencia, porque sin duda alguna, bueno, pues la Dafina nos está esperando, amén de otras muchas comidas que estaban censuradas por la Inquisición, y que por ese hecho en sí mucha gente fue condenada, ¿no? Pero esa es la realidad de la España del 16 y del barroco. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, vamos con un poco de música y vamos a ir hilando toda la historia gastronómica que esta noche os tenemos preparada. Empezamos esta parte, esta hilazón, hablando pues con Violeta Ruiz. Muy buenas noches, Violeta. Hola, David, ¿cómo estás? Violeta es la propietaria, gerente del grupo Ondarreta, que fundara en el año 1965 tu padre, Félix Ruiz Solaguren, ¿no? Exactamente, en el año 65 empezamos. Empezasteis empezó esa vía del grupo Ondarreta, con un primer restaurante que estaba en el centro de Madrid, ¿no? El primer restaurante es Ondarreta Félix, en la calle Doctor Fleming 44, y ahí es donde empieza mi padre a formar esto que es ahora el grupo Ondarreta. Una rápida expansión, bueno, además lleváis ahora 20 años. 50. Ay, que 50 años. 50 hemos hecho el año pasado. 50 años, y en estos 50 años, bueno, pues el grupo se ha ido haciendo grande, se ha ido multiplicando, y en la actualidad, ¿cuántos restaurantes tenéis? Bueno, ahora mismo tenemos Normandí, en el pabellón, en la Casa de Campo tenemos el pabellón de Ondarreta, en La Moraleja, Ondarreta La Moraleja, y en Las Tablas, Ondarreta Las Tablas, además de la división de catering. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en el Normandí Ondarreta, que es, bueno, lo que es el edificio principal es un coqueto caserío, ¿no? De ese, bueno, con una estética vasco-francesa, de ahí también el nombre, ¿no? De Normandí. Bueno, pues todo está muy cuidado al detalle, con terrazas, porche, estamos rodeados de jardines, de árboles. Pero además, cuando uno viene aquí, ya no solo es
a disfrutar, evidentemente, de la gastronomía, sino, o sea, ya no por el entorno, sino evidentemente a disfrutar de esa gastronomía. ¿Qué platos, por ejemplo, ya no los que vayamos a degustar hoy en esa comida especial de la España barroca, ¿no?, sino qué platos tenéis como estandartes en el Grupo Ondarreta? Pues aquí en Normandí mantenemos una cocina vasco-francesa, platos como ancas de rana. Tenemos, además de nuestros canutillos de brie, y por supuesto la merluza rellena de changurro, que es una de nuestras especialidades, junto con la lubina salvaje a la sal, el stick tartar, que a diferencia de otros sitios nosotros lo hacemos en mesa, delante del cliente, y el crêpe Suzette. O sea, ese sería el menú, digamos, el que tú recomendarías por las especialidades. Y el solomillo Wellington también. Bueno, que además claro, varios de estos platos los hacéis justo delante del público, no lo el hacéis stick en tartar cocinas. lo hacemos delante del público para que la gente vea, bueno, como todo stick tartar, lo principal, la carne que utilizamos, la materia prima, porque al final es una cuestión de materia prima, de producto, y que cada uno decida especiarlo a su gusto. Y el crêpe Suzette también lo hacemos delante de la gente, lo hacemos en mesa también, porque bueno, aparte de degustarlo, también hay que olerlo y también hay que ver cómo se hace, que es bastante espectacular. Sí, Violeta, ya sabes que yo he venido ya a este restaurante. Varias veces, bueno, súper cliente, súper. Sí, bueno, no, tanto no. Y lo que siempre me ha extrañado y me ha gustado, ¿no?, porque es diferente, ¿no?, a otro tipo de restaurantes, es no solo ese toque francés, ese toque normando, que de ahí viene un poco también ese nombre, sino un poco el gusto que tenéis, no solo a la hora de preparar ese tipo de platos, sino también el gusto a la hora de escenificarlos, por decirlo así. Es decir, el lugar es precioso, hay un jardín donde tienes ese contacto con la naturaleza y donde se ve claramente esa simbiosis entre la comida francesa y la comida española. Yo no sé si el lugar ha modificado un poco vuestro menú gastronómico o ha sido al revés, es decir, que de alguna forma ese menú gastronómico que ya lo teníais establecido de entrada encaja perfectamente en el entorno natural, en este entorno de la naturaleza, en este lugar de la Sierra Madrileña, ¿no? En el Molar. Es un restaurante que mola, y nunca mejor dicho, es un juego de palabras, pero yo creo que encaja muy bien, pero que de alguna forma yo creo que también os ha condicionado este sitio en concreto, la comida que estáis dando. Por supuesto, yo creo que la gastronomía es una cuestión de sentidos. Sí, por eso no solo decía. es el gusto, sino es todo lo demás. Es que se ve claramente los 5 sentidos aquí. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que nos hemos quedado de lo que era antiguamente Normandí, por ejemplo, las ancas de rana. Sí, que es muy francés. Sí, y nosotros nos hemos quedado con muchas cosas y hemos adaptado, bueno, a lo largo de los años también vas adaptando la carta a los tiempos, pero hemos adaptado muchísimas cosas al entorno, al sitio y a la clientela, por supuesto. Sí, para que al final sea una sinfonía, ¿no?, de sabores, de gustos, de olfato, de vista. Por eso digo que se ha combinado muy bien esos 5 elementos, que en el fondo son los 5 sentidos, en un buen restaurante, ¿verdad? Y no es peloterismo, sino que yo doy fe y Muchas yo creo gracias. que dentro poco vamos a dar fe también todos los que vamos a degustar esta comida barroca. Muchas gracias. Yo voy a certificar el tiempo que lleváis aquí, y te lo voy a decir cómo lo voy a certificar, porque yo corría de copiloto el rally que se hacía por el canal, ahí arriba, en aquellos tiempos, que era cuando empezaba, por ejemplo, Carlos Sainz. Yo corría de copiloto con un tal Alberto Contreras, que le llamábamos el Patas, y de vez en cuando también con un tal Jorge de Bragati, aunque este decía que era rey de Rumanía o de Bulgaria. Georgia. Sí. O eso, de Georgia. Y aquí veníamos a cenar, después de estar por ahí haciendo el cabra con los coches por esas pistas de tierra terroríficas. Qué maravilla, qué gusto, ¿eh? Oye, maese, yo tengo una duda. ¿Eso de que corrías detrás de los coches o cómo era eso? Yo iba de copiloto. Fundamentalmente con el tal Alberto Contreras, hasta que el coche lo estrellamos en Hoyo de Manzanares y ya no hubo para otro coche. De hecho, si alguien va hoy a Hoyo de Manzanares y mira en el fondo del río, el coche sigue allí. Era un Sicamil. Eso es un delito, ¿eh? Eso es un delito. Sicamil. Bueno, no podía ser otro coche. Qué pocas aquellas. Bueno, pues Violeta Ruiz, muchas gracias por la invitación para compartir esta noche aquí con oyentes y con el programa Con la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias a vosotros porque ha sido un auténtico placer, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.
Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El zurrón del caminante. Bueno, Maese ya nos había anticipado un poquitín el tema cuando hablamos, bueno, Maese e incluso Carlos, cuando hablamos de esa gente y que era de una zona concreta, además con una curiosa historia detrás, que era la que se encargaba de traer ese pescado lo más fresco posible hasta el centro de España, ¿no? A ver, Maese, nos vamos a la maragatería. Bueno, nos vamos a la maragatería. Es que es difícil de decir, maragatería. Estamos justamente camino de Santiago y estamos en la zona Previerzo. Estamos en León, dilo. Efectivamente, en León salimos de Astorga y vamos subiendo hacia el Foncebadón para llegar hasta el Bierzo y vamos a cruzar la zona que es la zona de la maragatería, con pueblos como Castrillo de los Polvazares y algunos otros. Qué cocido maragato se come Pero ahí. que además no solamente se llama la maragatería es el nombre que se conoce por los maragatos, que eran los arrieros. Realmente esa zona se conoce también como la Somoza, o sea, la que está debajo del monte, la submonten, y el monten bajo el cual está es el Teleno, que es uno de los grandes montes sagrados de aquella antigüedad. Era el monte sagrado de los Astures, donde se rendía culto al dos Telenus. De hecho, entre el Teleno y la Quiana, que es el monte que hay justamente enfrente, existe un campo que se le llama el campo de las danzas, donde las mujeres astures subían desnudas a bailar a la luz de la luna para realizar ritos de fertilidad. Con los años, pasado el tiempo, toda esta zona se distinguió porque todos sus personajes se dedicaban a ir por ahí con los carros a traer las salazones de pescado, las maragatas o las maragotas, que venían de los puertos de Portugal y de Galicia, y que efectivamente en distintas condiciones de conservación, normalmente lo que se traía fundamentalmente era salazones de pescado fresco poco. Las salazones de pescado que consistían fundamentalmente en el arenque que aparece en el Quijote, que aparece en muchísimas obras del Siglo de Oro. Era un pescado que se tomaba con muchísima, o sea, las clases populares sobre todo lo comían mucho, porque el arenque, al ser una sardina, digamos, embuida o encurtida con sal, se conservaba durante muchísimo tiempo. Además también se introducían los barcos, eso lo puede certificar nuestro amigo Carlos Canales, que era base de la alimentación. De todas formas, perdona que te interrumpa, porque sí que, estamos hablando de los maragatos y estamos hablando de gente que traía desde el mar hasta Madrid, es decir, los gatos, traían las salazones. Esa es esa. Yo he leído muchas historias sobre la procedencia de maragatos. ¿Puede ser esa una de ellas o es una simple curiosidad? La teoría no queda muy clara. La teoría no queda muy clara de por qué se les llamaban maragatos. Lo que sí que es cierto es que la palabra parece venir en el término maragota, que era una salazón de pescado muy típica de la época. Una teoría además dice que era del rey Mauregato también. Bueno, sí, parece también, más correcto lo que está diciendo Juan Ignacio. Hay una parte histórica pero totalmente apócrifa y hay otra que tiene más que ver con la popular, que es la que dice Juan Ignacio. Luego, de todas maneras, no solamente traía el pescado a Madrid, parece que estamos hablando de que era solo a Madrid. Fundamentalmente primero lo llevaba a Valladolid y a Zamora, luego ya es cuando lo empezaron a traer a Madrid, porque la corte, cuando la maragatería empieza, digamos, a desarrollar su principal actividad, la corte estaba en Valladolid. Entonces ya trabajaban, por ejemplo, las Cortes de Toledo y ya lo de Madrid es quizá muy posterior, porque como ya todo el mundo creo que conoce perfectamente, ya solamente hasta tiempos de Felipe II no sucede este trasiego hacia la zona de Madrid. De todas maneras, en la zona de Madrid había otra fuente de pescado que esa era más propia y más popular, que era el pescado que se pescaba en los ríos de la región. Muchas veces se piensa que en el Manzanares, pero el río que más suministraba pescado a Madrid, pescado de río, era el Jarama. Es importante porque a veces se olvida que la cultura de la comida de pescado es importantísima en España, no solamente en la costa, sino también en el interior.
De hecho, hay muchísimos pueblos del interior de España que siguen teniendo como uno de sus platos típicos el bacalao. En mi pueblo. Claro, por ejemplo. Mi pueblo, Valderas, que no es la maragatería, está en el sur, pero Sí. el pescado en salazón en su Eso momento era lo típico porque no podía llegar pescado fresco y, por supuesto, ¿Y por el qué? bacalao al ajo arriero. Claro, porque encima el bacalao era un alimento que el salazón permitía conservarlo durante larguísimo tiempo, y ese tiempo que se mantenía era capaz de, bueno, de poder alimentar a grupos enteros de población durante un tiempo en el que a lo mejor faltaba otro tipo de comidas. Al mismo tiempo, los ríos trucheros y salmoneros en el norte tenían una enorme importancia, muchísimo más de lo que tienen hoy en la gastronomía, donde realmente tanto el consumo de la trucha, que es de piscifactoría principalmente, como del salmón, que viene de otros países, tiene una dimensión muchísimo más grande de lo que hubo en el siglo XIX-XX, pero no de lo que hubo en los siglos XVI y XVII, donde es muy frecuente encontrar este tipo de pescados en los bodegones de los cuadros que están, por ejemplo, en el Museo del Prado. Es bastante sencillo. Las truchas, o el abadejo, o el salmón se utilizaban como un alimento magnífico en proteína, que encima era muy inusual dentro del resto de Europa encontrar en el interior. Pero es que España contaba desde la Edad Media con la gran ventaja de tener grandes flotas de pesca y una enorme capacidad de alcance por parte de sus barcos pesqueros. De hecho, es casi seguro que barcos de las Vascongadas o de la zona del Cantábrico Norte llegaron a zonas como Terranova o la Bahía o Labrador o Bafín, Labrador o Terranova casi con seguridad a lo largo del siglo XV de manera frecuente, porque lo que se buscaba era el conseguir o alcanzar los bancos de bacalao o de pescado más lejanos posibles y donde hubiera más posibilidad de pescar con sencillez y con facilidad. También hay otro detalle importante, y es que realmente luego había otros elementos que no lo voy a tocar ahora porque sé que lo tocará seguro nuestro querido Fermín cuando hable de su tema, que es el tema de la consideración de determinados alimentos para algunos algunas partes de la sociedad que podemos llamar castas o grupos que tenían predilección, por muchas razones muy largas de contar, hacia un determinado tipo de alimentos y no otros. Bueno, un alimento de la época, lo sabe poca gente, pero un alimento de la época que era bastante común era comer los mejillones de río. Los mejillones de río que se cogían en el Pisuerga, en el Tormes y en el Duero. Hay un tipo de mejillones parecido al mejillón marino, pero la concha tiene como una especie de franjas, y estos mejillones de río se consumían con bastante frecuencia. Son muy vastos, la verdad es que son bastante vastos, pero sin embargo sí nos aparecen algunos temas de la literatura de la época de lo que se tomaba el mejillón de río hoy día también incluso se come hoy día también. Hay una duda cuando Carlos estaba explicando esas búsquedas por los mejores bancos de pescado y demás. Los arrieros, que eran los maragatos que realizaban esa labor, incluso se comenta que una vez que en España, pues ya estaban expandiéndose, incluso que llegaron a la Patagonia, y que fueron, por decir de una manera, los primeros pobladores comerciales de la zona, y ahí utilizan un dato que cuanto menos es muy interesante, y es el vestuario, sí. El ropaje que llevaban los maragatos, que es prácticamente clavado a los gauchos. Sí, es muy parecido, ciertamente. Luego también otra condición del maragato es que es uno de los grandes pueblos malditos de la antigüedad, pero esto es una historia que viene desde el tiempo de los romanos, porque es que los habitantes de la zona simplemente eran mineros del oro y del hierro, con lo cual los romanos sentaron la especie en todos los sitios de que era un pueblo maldito que era capaz de contaminar porque estaban en contacto con los demonios y con los diablos y tal, pero más que nada lo que se estaba era protegiendo que no fuera la gente a explotar las minas de oro, por ejemplo las de las médulas y otras parecidas, porque además siempre pensamos, o cuando hablamos de oro en la zona norte de León, siempre pensamos en las médulas o en el lago de Carucedo. Sí, pero eso es el Bierzo, ya no claro, sé la maragatería. Que es el Bierzo, pero es que la Somoza, en Castillo de los Polvazares, en todos los sitios hay minas de oro por todas las partes, ya están todas agotadas, pero sobre todo había, de hecho, en la zona justo limítrofe entre el Bierzo y la Somoza existe una herrería que dicen que está desde el siglo VII, que sería la ferrería de Compludo. Y que forma parte del Camino de Santiago. Efectivamente, que dicen que está trabajado desde entonces. Luego, bueno, eso es también muy discutible porque desde luego la obra actual es del siglo XIX. Pero bueno, García Atienza decía que llevaba allí desde el siglo VII. No me extraña que hubiera una herrería en el siglo VII, pero quizá no con el método o con el martillo que hoy tiene. O sea, supongo que se habrá cambiado a lo largo del tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo una cosa importante, Juan Ignacio, cuando estamos hablando de los maragatos, aparte de, en fin, de esa fama de pueblo maldito, que es lo mismo que tienen los vaqueros de Alzada o que tienen los sagotes, pero son porque eran pueblos, unos dedicados a los arrieros, otros porque estaban en las brañas y no seguían los usos y costumbres de la religión católica y de que se convirtieran en malditos. O sea, muchas veces no había que buscar otro tipo de razones, sino si no estabas dentro de la norma, del rebaño, pues automáticamente ya consideraban que eras una especie de hereje. Es que la religión tenía muchísima más importancia de lo que hoy pensamos. La religión regía completamente la estructura de la vida, regía las festividades, los tiempos, las detenciones, las paradas, el ritmo del trabajo. La liturgia eclesiástica, al final, regía también la otra liturgia, la más cotidiana, la más popular, incluso las fiestas. Pero me refería, aparte de las salazones, que está claro, o sea, todo lo que es el interior de la península, y por supuesto León, forma parte de esa geografía donde solo podías... Todavía no tenéis mar. Exactamente. Bueno, teníamos Cantabria, que era la salida al mar. Pero en los salazones era la única forma de comer pescado. El pescado fresco, incluso hasta en la corte, era muy complicado. Pero lo que caracteriza un poco la maragatería, además de las leyendas, de este malditismo, ¿no?, que ha generado a lo largo de distintas generaciones, es el famoso cocido. El cocido, que no deja de ser también la olla podrida, pero una variante de la olla podrida, el cocido maragato. Entonces yo creo que sería interesante un poco que contaras en qué consiste el cocido maragato y en qué se diferencia, por ejemplo, del cocido madrileño o del cocido montañés. Porque además tiene mucho que ver también con esas épocas convulsas del siglo XVIII y siglo XIX, donde, en fin, las escaramuzas, las guerrillas, pues eran más o menos frecuentes. ¿Conoces un poco la leyenda? Sí, hombre, el cocido maragato es que es un cocido que se come al revés. Ahí está. Justamente. O sea, así son los leoneses. Efectivamente. Lo último, la sopa, ¿no? Exactamente. Lo último, la sopa. Explica esas tres puestas. Además, es un cocido que te tienes o sea, literalmente que reventar, y hasta que no revientes no te dejan... que deja de comer cocido, vamos. Bueno, eso es muy, muy habitual por la zona norte de toda la península ibérica. Pero bueno, y hemos estado hablando de esa maragatería. ¿Y qué nos traes en el zurrón? Bueno, pues en el zurrón voy a traer algo. No está la misma maragatería, pero no está muy lejos, que es la localidad zamorana de Fermoselle, de donde es natural uno de los grandes personajes de la música del siglo XVI, que está muy conectado con la gastronomía, que es Juan de la Encina. Y a él se conoce uno de los grandes temas relacionados con la gastronomía. Hombre, si alguien se atreve a intentar hacer los estribillos, yo le dejo la letra. Si hay voluntarios. Pero bueno, esto era más o menos así, para que os hagáis una idea. De todas maneras, es uno de los temas propios de los coros de hoy día, todo el mundo lo canta. Hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos por honra de San Antruello. Parémonos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, que es costumbre de concejo, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos, honremos a tan buen santo, porque en hambre nos acorra, comamos a calcaporra, que mañana hay gran quebranto, comamos, bebamos tanto, hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos, tomemos hoy gasajado, que mañana viene muerte, bebamos, comamos huerte, vámonos para el ganado, no perderemos bocado, que comiendo nos iremos, que mañana ayunaremos, bebe brasmas tu beneito, bebe apriduero y oriente, beba tú primeramente, quítanos alas de este pleito, en beber bien me deleito, la cazaca beberemos, que mañana ayunaremos, tomemos hoy gasajado, que mañana viene muerte, comamos, bebamos huerte, vámonos para el ganado, no perderemos bocado, que comiendo nos iremos, que mañana ayunaremos. La escóbula de la brújula. Casos extraños
y extremos. Bueno, Fermín, después de este cántico, el que, bueno, yo no sé exactamente cómo lo podían cantar, porque anda que tiene letra, ¿eh? Esto con un poco de vino, yo creo que no hay Dios que lo cante, ¿eh? Y si encima el vino tiene mosca, aún mejor. Además, ¿no? Porque de ahí viene lo de qué mosca tiene este tío, ¿no? Porque había un vino que era en el siglo XVI, que era el vino con mosca, que además se apetecía inclusive que cayese alguno de estos animales o algún que otro mosquito, y parece que esto, bueno, pues cooperaba a que... Le daba sabor, ¿no? Sí, y parece ser que de ahí viene lo de la mosca, ¿no? El vino de mosca, que además tenía bastante fama en esa época. Y bueno, comías carne, por lo menos. Sí, hombre, al menos había algo de sustancia, ¿no? La carne no estaba al alcance del pueblo llano. No, sí, hombre, no le hacían al menos cogerla por las alas, ¿sabes? Como lo del vaso de whisky, no lo de vomita lo que te has bebido. Pues no. Y de ahí viene estar mosqueado. De todas formas, hay un matiz que quería yo agregar aquí a lo que se ha hablado anteriormente, y es que, en efecto, la trucha, el congrio, formaba parte a veces de esa realidad, ¿no?, gastronómica de la época, y a veces, bueno, pues estaba mayormente dentro de la familia de alto alborengo, ¿no?, pudientes, digamos. Pero que es cierto que también el pueblo llano, la gente más humilde, la gente más pobre, también comía pescado. Sobre todo, vamos, yo que soy de un pueblo al lado del río Guadiana, hasta hace bien pocos años estaban los vendedores de pescado que, bueno, abastecían a muchísimos pueblos, yendo con sus burros a pueblos a 20 kilómetros, a 24 kilómetros, como Olivenza, para vender los barbos, para vender las carpas que se cazaban en el Guadiana, las ranas mismamente, ¿no?, que había cazadores de rana también, y bueno, eso hacía que muchísima gente también probase el pescado. Eso sí, iba a ser un pescado de río, y riquísimo, por cierto, ¿no? Yo que soy de allí y me encanta, lo tengo que decir, fritos siempre, eso sí. Y en tu tierra el galápago también. Y el galápago, y se sigue comiendo muchísimo el galápago. Había gente que, bueno, amén del pescado, salían por los campos a cazar los caracoles, a los espárragos, como vemos hoy en día, a las setas. Oye, y bueno, me ha gustado eso de a cazar los caracoles. Anda, sí, que había que correr mucho, ¿eh? Bueno, no, pues lo que quiere decir es que se comía cualquier cosa que andara, saltara, corriera, se moviera, sí, sudara. Exactamente, todo. exactamente. Y bueno, la verdad es que se abastecía la gente bueno, pues de ese manjar, digamos, que la naturaleza, ¿no?, te donaba, y que eran este tipo de animales, ¿no?, que no había que comprar, sino que ibas a cazarlo tú mismo, a buscarlo en las paredes viejas. Y a cierto nivel también la industria, que a veces se olvida, obviamente era de pudientes, pero una de las primeras piscifactorías conocidas es la que se les instala a Carlos I cuando se retira Yuste. Le crean una piscifactoría de truchas para que él tuviera pescado fresco para comer todos los días. Bueno, Carlos I se tomaba un galón de cerveza al día, como 3-4 litros, una barbaridad. Sí, pero bueno, es que le cabía bien. Además, fíjate, la gente de la corte inclusive a veces apreciaba muchísimo todo este tipo de manjares que a veces no llegaban a ellos, ¿no? Y, por ejemplo, las turmas de los guarros, las capaduras de los guarros, que en la zona de Extremadura se da muchísimo por el cerdo ibérico, pues era un manjar para los austrias, y el propio Antonio Pérez, el famoso Antonio Pérez, secretario de Felipe II, bueno, pues era una de sus mayores comidas que pedía a grito que su cocinero le hiciese en momentos determinados, y cuando estuvo en la cárcel en Segovia, pues mandaba a su cocinero a que le trajese, por favor, turmas, porque era lo que más deseaba, ¿no? Que a veces, bueno, habrá gente que sepa lo que son y habrá gente que no, pero bueno, es una realidad que está ahí, y que inclusive hoy se siguen haciendo encebolladas, ¿no?, y que están riquísimas. Bueno, y lo que no sé, bueno, los caracoles me imagino que igual sí que podrían comerlos porque, bueno, estamos hablando también de esos alimentos prohibidos, pero, por ejemplo, moriscos, judaizantes, podían comer. ¿Qué alimentos podían comer y qué no? Aparte del cerdo, es otra historia. Esa es otra historia, y esa es una realidad social que ocurrió en España, que una vez que, bueno, pues
bueno, pues se obliga a los, sobre todo judíos, a convertirse al cristianismo en 1492, rápidamente van a tener que dejar, sobre todo aquellos que se quedan en España, los conversos, van a tener que dejar, bueno, pues lo que eran sus comidas tradicionales, ¿no? Bueno, pues la hada fina, que era una especie de cocido de verduras simplemente, que también lo hacían como el cocido actual, no con los ingredientes de cerdo ni nada de esto, pero bueno, a veces le echaban vaca, le echaban carnero, y todo eso también lo ponían aparte iban las verduras, y el primer plato, que era la sopa, ¿no?, de la hada fina. Amén de esa realidad, bueno, el cordero había que sacarle el sebo, la landrecilla, ¿no?, de la pierna, y esa realidad la Inquisición la conocía perfectamente, y hizo que muchísimas personas cayesen, ¿no?, bajo su manto negro, su tela de araña, para ser condenados por ese hecho. Es decir, la gastronomía llevó a muchísima gente a la cárcel, y en concreto últimamente, que hizo un trabajo sobre Alcalá de Henares, son cantidades las personas conversas de Alcalá de Henares que son condenadas por la Inquisición de Toledo precisamente por esta realidad, por preparar la hada fina, sobre todo, que es lo que más se ve en los documentos, o quitarle esa landrecilla, ese sebo a la pierna del cordero o del cabrito. Hay una cosa, por ejemplo, unos documentos para muy curiosos, y es que dicen que los que comían ratas de río, pero es que, cuidado, las ratas de río no eran las tales ratas de río, también estaban malditos. Y entonces por eso tuvieron algunos procesos de la Inquisición. Y cuando estamos hablando de ratas de río, no eran ratas de río, eran nutrias. Exactamente. Bueno, los mismos duelos y quebrantos del Quijote, que a veces pasan desapercibidos para... Eso es el menú. Sí, hoy forma parte del menú. La propia palabra ya te está indicando y te está diciendo muchísimas connotaciones, ¿no? Por ejemplo, duelos y quebrantos. Bueno, pues los judaizantes, aquellos que judaizaban, el converso que realmente no había cometido ningún delito, es decir, que comía garbanzos con cerdo, la Inquisición no lo iba a molestar y podía perfectamente vivir como vivía el cristiano sin ningún problema. Pero aquel que osaba comer, por ejemplo, ese tipo otro tipo de comida que estaban prohibidas por la Iglesia Católica porque sabían que solía a judaísmo, pues lógicamente eran perseguidos. Pero los duelos y quebrantos precisamente dimanan de esa realidad que le tocó vivir a muchísima gente en España. El duelo en sí era ese converso que tenía que, de alguna forma, justificar su conversión ante una determinada familia cristiana, porque lógicamente los judaizantes eran personas que manejaban pelas, eran gente con dinero, a veces eran invitados por ciertas familias también ricas de su población a comer a su casa, y a veces, bueno, pues tenían que vivir ese duelo de comer algo con cerdo y ese quebranto, es decir, quebrantar la ley de Moisés, ¿no?, que era algo muy muy potente, muy serio, y hay gente que se negó precisamente a comer a veces este tipo de alimentos, y hizo que fuesen condenados por la Inquisición. Y si caía, inclusive, hay un caso en Hornachos, por ejemplo, caía una gota en una casa morisca de un vecino cristiano que había sido invitado a comer, una gota de grasa de cerdo en un baldosín, llegó a quitar el baldosín y romper todos los platos donde había comido esa persona, ¿no?, porque no quería saber nada del mundo del cerdo, lógicamente, como morisco que era, ¿no? Pero fijaos, hay otra parte muy interesante del mundo que estoy seguro que desconocéis y que lo vais a aprender a partir de ahora, y es, por ejemplo, el tema de las matanzas. ¿Por qué la exhibición de la matanza públicamente? Porque era la forma que tenía el converso, el judaizante, el morisco, ante los ojos de los cristianos, de demostrar que se estaba convirtiendo al cristianismo. Pero era de ahí que a modo de engaño. Claro, exactamente. Luego ellos tenían 2 ollas, solían poner 2 ollas en sus fuegos. Por un lado iría la olla con el cerdo por si venía algún vecino, incluso invitarle a probar la morcilla, el chorizo, pero luego tenían otra olla donde tenían, pues eso, la comida que a ellos les interesaba, que no llevase nada de cerdo ni nada de lo que el judaísmo en este caso, bueno, pues le prohibía, ¿no?, que comiese. Es que fijaros la importancia que llegó a tener esto en su momento, que por ejemplo a los habitantes de Lavapiés se les llamaba los manolos. ¿Y por qué? Porque eran conversos que, para demostrar que estaban convertidos, siempre ponían a su primer hijo Manuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, por eso se le decía a los de Lavapiés que eran los manolos. Mucha gente fue condenada también precisamente porque cuando moría un familiar, el judaizante, el converso sobre todo, no comía en la mesa. Ellos se sentaban en el suelo y al lado de la puerta ahí comían, sentados en el suelo, una especie de ritualística que la Inquisición sabía que practicaban,
y animaban a ese vecino cristiano a que si veía ese tipo de acto, precisamente, bueno, denunciase a ese vecino para que la Inquisición entrase a saco con ellos y los llevase a sus particulares cárceles, ¿no? Una cosa que queda claro es verdad, en aquellas épocas de Inquisición donde, en fin, te miraban todo, ¿no? Incluso lo que comías o no comías era fundamental, incluso en los términos populares que se utilizaban, y dentro de esa gastronomía el cerdo es lo que un poco distinguía a ese cristiano viejo de aquella persona que abrazaba, ¿no?, el cristianismo, y de ahí que se mirara pues este tipo de ostentación externa como la matanza. Pero como tú bien sabes, aquellos judíos conversos se les llamaba de una forma peyorativa, y posiblemente muchos oyentes se estarán preguntando por qué una de esas palabras peyorativas era la de marrano. ¿Por qué se les decía marranos? Marrano porque es un sinónimo de cerdo, de guarro, de una persona, bueno, pues que no está limpia, que es impura para el cristianismo, ¿no? Y como tal, pues se le otorgaba, digamos, ese calificativo denigrante, ¿no? De eres un marrano, ¿no? O una marrana en este caso, ¿no? Que además, bueno, eso no guarda relación con la higiene personal, porque incluso para nada. O sea, no tiene nada que ver, o sea, que luego ya hablaremos del tema, que había una total y absoluta carencia a esos niveles, y que posiblemente los judíos o los musulmanes eran más muy limpios, mucho más limpios que los cristianos. Y además tenían, como hemos dicho antes, un poder adquisitivo alto, que se podían permitir cosas que otros no se podían permitir. Lo que pasa que, como hemos dicho en alguno que otro programa, la Inquisición lo que perseguía, sobre todo de los judaizantes, no era tanto el que se convirtieran, sí, que se convirtieran, pero sobre todo les interesaba que si yo a ti te había visto tomar adafina, por ejemplo, o te habían denunciado por comer ese tipo de comida, que rápidamente tú, bajo tortura, también denunciaras a tu hermano, a tu padre, a tu vecino, inclusive si hace falta, para quedarse con tus haciendas. Esa es la realidad de la Inquisición, en definitiva, sobre todo con estos pesos pesados de la economía, como eran los descendientes de judíos españoles, ¿no?, los famosos sefarditas. Ya que hemos hablado de los marranos, de los cerdos, de los gochos, en fin, la cantidad de sinónimos que tiene, ahora está muy habitual, ¿no?, en la cocina española el comer, bueno, pues el jamoncito, ¿no?, qué rico. Pero, sin embargo, no era tan habitual en aquella época que estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVI. Se comía más la casquería del cerdo, ¿no?, que era pues las tripas, en fin, un poco todos esos entresijos, que luego también se ha convertido en un plato típico madrileño, pero no era ni habitual, ni en la corte ni en el pueblo llano, el comer lo que sería la delicatessen del cerdo, y más bien la casquería. Sí, el jamón como tal en el siglo XVI y XVII prácticamente no se desarrolló para nada, inclusive el XVIII, diría yo, fue es muy moderno, es muy moderno. Sí, no tiene nada que ver. La gente se abastecía, eso sí, de todo, lo del cerdo, pero el jamón como tal, como lo entendemos hoy, curado y tal, no, pero sí hacían tasajo y eso sí. Pero hay una cosa muy importante que la gente tiene que tener en cuenta. Luego hablaremos en el filandón de qué es lo que cambia realmente, qué distingue, el elemento principal que distingue la comida actual de la del siglo de oro, pero que eso es una cosa que dejamos para luego. Pero hay un dato muy importante de lo que ha dicho Jesús. A ver, lo que hoy consideramos comida popular de un lugar, da igual, de cualquier lugar de Europa, porque todas las comidas europeas tienen cientos o miles de años de tradición, es la exquisitez que tomaban los nobles en condiciones especiales. O sea, nos hemos hecho la ficción de que comer cochinillo es la comida de Segovia. Comer cochinillo en el siglo XVI era un suicidio, porque era cargarte un cerdito cuando era chiquitín. Claro. Nadie en su sano juicio hacía eso. Entonces, la ternera o el ternasco. Claro, todo esto que digo yo a veces cuando digo en broma que soy un aficionado, que los castellanos somos aficionados a la comida de crías de mamíferos, que comemos todos los bichos pequeñitos del mundo, eso era una verdadera locura en los siglos XVI y XVII. Y si alguien lo hacía, que era una auténtica ostentación, quedaba simplemente al nivel de nobles de muy alto rango. Es decir, el pueblo no tenía ninguna posibilidad de hacer eso. Y luego, el tipo de carne, tal y como la comemos hoy en día, tiene un problema que impide completamente, y luego tocaremos ese asunto porque es fundamental, que es la conservación. El elemento de la conservación es lo que determina el cambio en la comida, y esa conservación no se podía hacer como se hace ahora, con lo cual acceder a determinado tipo de exquisiteces de carne que tomamos hoy es imposible. Con el jamón, lo que pasaba es que la técnica del jamón, del curado, es un tema muy complejo que ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Se conocían los jamones, por supuesto, pero es decir, al nivel que se hace, por ejemplo, un jamón ibérico actual, eso, vamos, en el siglo XVI era inimaginable. Por eso precisamente se popularizó el tasajo, porque consistía simplemente en meterlo en pimentón. Exacto. Y el pimentón lo conservaba. Entonces, el tasajo, por ejemplo, en localidades como la quiero decir, en comarcas como la Vera de Cáceres, todo el mundo ha mantenido la tradición del tasajo. O sea, allí
no seca el jamón. Bueno, pero sobre todo era carne de cabra, de venado, ¿no? El tasajo. Claro, sí. No, y de venado. Bueno, venado es una palabra muy amplia en Castilla. Venado es cualquier cosa que te puedas comer que sea carne. Casi siempre era eso, desde comadreja hasta persona, yo creo. Exacto. Bueno, Fermín, antes de irnos, cuéntanos un poco lo de las crónicas de Chimenea, que llevas tiempo ya en tu canal YouTube y que yo creo que es interesante que lo sepa la gente. Los oyentes, muchos lo sabrán, otros no. Tengo un programa en YouTube que se llama Crónicas de Chimenea, donde bueno, pues estamos tocando temas relacionados con el mundo del misterio. Y bueno, justamente acabamos de colgar ayer el de Toledo, nos hemos ido hasta Toledo para precisamente grabar el mundo del judaísmo y la persecución que esta gente de aquí de nuestro país sufrieron simplemente porque pensaban de forma diferente, ¿no? Hay mucho tema de Inquisición, pero también hay otros temas que no tienen nada que ver con ese mundo, como vampiros españoles, el mundo de la brujería, etcétera, etcétera. Hay 5 programas colgados, 5 de momento. Y bueno, ahí estamos animándonos, haciendo cositas también en favor del mundo de la cultura y del misterio documentado, que es el que yo siempre persigo, ¿no? Un poco acercándote hasta los archivos, Archivo Histórico Nacional, etcétera, etcétera, y sacar de ahí todos aquellos documentos que huelan a eso, a misterio, pero un misterio real que sucedió en España durante muchísimo tiempo y que hoy, por ejemplo, cuando lo contamos, como ha podido ser, por ejemplo, el caso de la matanza y el hacerla públicamente en las calles para que te vieran el resto de gente de que tu conversión era buena, pues se sabe gracias a estas investigaciones que hacemos y que están ahí, ¿no?, esperando en esos documentos. Bueno, pues por ahí van los tiros de Crónicas de Chimenea, así que animo a todos los oyentes a que se suscriban al canal. Lo pueden seguir en YouTube, también en Facebook, en Twitter, en fin, en las diferentes redes sociales, y nada, que apuesten por ello. Bueno, y la verdad es que, yo recuerdo cuando vi el primero, a mí me sorprendió mucho, porque ya no solo, evidentemente, son crónicas de la chimenea, sino que, pues consigues con algunos temas traspasar esa pantalla del ordenador, ya que estamos hablando de YouTube, y tanto tú con las palabras como, y está por ahí el compañero con Eusebio Cameronero, que es el que se encarga de toda la parte de la imagen, del vídeo y de los planos, conseguís traspasar al otro lado, como decía, incluso hay momentos de miedo. Bueno, eso es importante, de eso se trata. No de meter miedo, sino de que la gente aprenda, en definitiva, ¿no? Porque el misterio no es algo que sea basura o algo sucio, no, es cultura. Y por como supuesto. Cultura que es, pues hay que transmitirla y aquellos que desconozcan ciertas cosas pueden aprender de ello, ¿no? Y esa es la misión de Crónicas de Chimenea, el misterio documentado, y como tal, ahí aparecen siempre los documentos, pues de una monja que asesinaba niños en un convento, que hacía pacto con el demonio, etcétera, etcétera, ¿no? Documentación, eso es lo importante. Y el acabose es que encima en estas Crónicas de Chimenea aparece una chimenea. Sí. Hay una chimenea de fondo. Y todo, fíjate. Faltaría más. No sé por qué ese nombre. Pues mira, quizás porque a uno, como a mí, como a vosotros, quizás vuestros padres siempre en los pueblos, al calor de la chimenea, nos contaban muchísimas historias, pues de eso, ¿no? De sacasangres, cuidado niño, no te vayas al río porque... Al calor de la lumbre, ¿verdad? Al calor de la lumbre. Y de ahí también en este programa tenemos esa tertulia, ese filandón, que también esa palabra, es leonesa, pero que también se utiliza en algunos otros lugares, de esas charlas nocturnas al calor de la lumbre, como el que vamos a tener después. Y ya vamos calentando los estómagos. Las noches de los viernes de Radio 4G se llenan de relatos increíbles. La escóbula de la brújula. Continuamos con el programa, con la sección de Ciencia con Conciencia. Carmen, hoy, como decía, vas a ser el Pepito Grillo de la gastronomía de esa edad del barroco. Hay una serie de alimentos, antes estábamos comentando, que que sí que eran vox populi y que podían ser más o menos fáciles de conservar, pero había otros cuyo consumo, y sobre todo pasados unos días, como podría ser el cerdo o incluso el pan, etcétera, que que podían dar malas pasadas al cuerpo y crear infecciones y demás, y enfermedades.
Sí, yo no sé si Pepito Grillo o la persona más odiada después en la cena porque os voy a quitar el hambre. Hablando ahora de microorganismos y de patógenos y de enfermedades. Ya quisiera. Eso espero, porque si no, no me dejan entrar más en este restaurante y es súper bonito, yo quiero volver. Así que la verdad que estaba yo pensando que estos pobres no tenían neveras ni congeladores, no tenían nada. Y se tuvieron que ingeniar el método de conseguir matar a esos microorganismos que os decía antes, porque eso es de lo que se trata la conservación de la comida. Matar a los patógenos que puedan producir toxinas que te provoquen enfermedades. ¿Cómo lo hacían? Pues ya se ha ido mencionando un poco aquí. ¿Cuál es la parte fundamental? ¿Qué es lo que necesitas evitar que esté en la comida? El agua, porque el agua es esencial para que puedan crecer los microorganismos, reproducirse y fastidiarnos, claramente. Entonces, al principio de todo, pues ponían la comida al sol y al viento, intentando que de alguna manera se deshidratara, y eso preservaba, claro, no preservaba 10 días como en el congelador o en la nevera, pero bueno, les valía de algo. No solo eso, sino también al lado del fuego. Eso mismo se hacía con las momias, ¿eh? De sí, secarlas. secándolas al lado del humo también, ¿verdad? Y de hecho... Y luego se comían, ¿eh? Hay momias que se han comido. A falta de... No soy yo la que os va a quitar el el hambre. aprieta. No soy yo la que os va a quitar el hambre. Ha sido Jesús Callejas. Está Bueno, bien. se parece al Bilton, tampoco a la cecina, pues no. Hombre, por supuesto que sí, Pero por supuesto. ¿lo usaban para comer o era para otras cosas? Lo echaban en el vinillo y tal. Pero yo pensaba que tenía otras propiedades el polvo de Bueno, momia. pero bueno. también las tenía. O al menos eso en fin, creían. Vamos a Pero quedarnos bueno. con lo de conservar la comida, ahumándola, por ejemplo, como decíais antes también, con los jamones o el tasajo. Efectivamente. Pues de esa manera ellos conseguían deshidratar la comida y que se mantuviera. También la salazón, que comentaba Juan Ignacio con los maragatos. Yo iba a decirle antes que en Vigo tenemos ahí una fábrica de salazón del siglo I, romana, estupenda, que la descubrieron hace poquito. Pues ya teníamos tradición de salar el pescado, sobre todo allí. ¿Por qué lo conseguimos? Os voy a poner el examen, porque soy Pepito Grillo. Sí. ¿Por qué pues, la salazón funciona como conservante? ¿Por qué deshidrata la comida? Tú eres de la química. Porque puede. Jolín, Carlos. ¿Por qué se llama salario? Pues porque la sal se disuelve perfectamente en agua y consigue retirar de alguna manera el agua y deshidratar la comida, ¿vale? Era por eso. Para evitar los malos espíritus, la sal. O sea, Bueno, vale para todo. Y para la mala suerte si la echas por el hombro izquierdo, ¿no? Hacia Y los atrás. elementales no soportan la sal, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, eso ya se llama gafe. Si los dejas hablar, se te acaba la sección, no, ya lo veo. tú verás. Pero digo, no solo la sal se usaba para conservar, sino también el azúcar. El azúcar lo digo por la leche, que la leche pues era algo que puedes pensar que es básico para ellos, porque bueno, pues unas vacas tenían y cabras y demás. La leche no tenían otro modo de conservarla que eso, pues intentando deshidratarla un poco y usar azúcar. Azúcar hace lo mismo que la sal. Y la miel me imagino que también, que es un conservante efectivamente, pero porque natural. la miel tiene mucho azúcar. Claro que con el azúcar tenían un problema, porque el azúcar fermenta. Si no saturaban, digamos, si no echaban una concentración de azúcar muy alta, a lo mejor conseguían el efecto contrario, que era fermentarlo. Más un dato curioso, la sal y el azúcar eran igual de caras, ¿eh? Sí. Sí. El azúcar era más barata, pero era carísimo también. Y El azúcar fue el primer producto industrial europeo de la Edad Moderna, es decir, provocaba fortunas. Sí. Era, por decirlo así, endulzabas de forma más barata. Efectivamente. Y otro modo, que lo mencionabas tú antes, Jesús, era el uso de las especias, que todo el mundo pensamos ahora que es como condimento y que puede ser un poco conservante. Ellos lo usaban también para eso, pero fundamentalmente era para otra cosa, que era para disfrazar el mal sabor de la carne salada, porque digo yo que aquello no debía saber muy olores, bien. de hecho, el olor, la podredumbre que ya esa carne podía tener, pues se cargaban ahí a especias, pero usaban de todo, azafrán, clavo, jengibre, canela, comino, cardamomo, nuez moscada, pimienta, como nosotros ahora. Sí, el pimentón, de hecho. Perejil, hierbabuena. La carne, todo valía. Sí, me parece, sí, porque al final acababan consiguiendo eso, me parece. Claro, el problema de todo esto, y lo comentabas tú, David, al principio, era también la higiene. Creo que todos sabemos que no se caracterizaban mucho por bañarse en aquella época, pero ya no es solo eso. Es que manipulaban con esas manos, que yo es que no sé, me las imagino como los cuadros de Velázquez, todas las manos negras o un Rivera, y ahí con eso iban al pedazo de carne o a la leche o al pollo o a lo que fuera. Un detalle importante, supongo, que es que realmente se usaba básicamente un solo cuchillo, aunque muchas veces la comida se servía ya trinchada, y el resto se cogía con la mano. No sé si alguna habéis visto la película La Kermés Heroica,
No. Un tercio español ocupa un pueblo en Bélgica, en Flandes, y entonces el caso es que todos los pelotas de los burgueses del lugar van a la cena que da el maestre del tercio, que es un marqués español que acaba de llegar de Italia. Entonces se le acerca un paje con una especie de cajita, entonces abre la cajita y saca un tenedor. Y hacen todos, ¡oh! Entonces, porque pincha con el tenedor. El tenedor tardó muchísimo en imponerse en el siglo XVIII. Sí, tardó ¿no? muchísimo. Entonces lo cogían con las manos. Sí, sí. Bueno, no te creas, el tenedor, ¿verdad? Que fue una excepción, ¿no? Pero una dogaresa en Venecia en el siglo XI, que ya Sí, claro, vino de Bizancio. Sí, vino de Bizancio en el siglo XI, pero no se usaba. Se dio pensar que era parecido al tridente y dice, vamos a excomulgarla, pobre mujer. Pero es verdad, solo se utilizaba el cuchillo en la Edad Media y el tenedor y la cuchara ya es algo más de la Edad moderna, ¿eh? Sí. Que no piense que eso es algo. O sea, los dátiles. Creo que un poco de agua debían tener para lavarse las manos, porque si no aquello tenía que ser un desastre. Bueno, en las cortes, ¿no? Entre imagino. plato y plato o al finalizar el plato. La gente del pueblo, digamos, los pobres, dudo mucho que llegaran a tanto, pero bueno. Teniendo en cuenta que el Quijote se bañó 2 veces en su vida, por ejemplo, ¿no? Y eso Cervantes lo expone, muchas de la gente, pues evidentemente no tenía esos niveles de higiene. 2 veces en su vida ya es mucho para que vamos a ir más. Porque para ellos la higiene o la limpieza es algo curioso, porque no era una cuestión de lavarse, sino de tener la ropa limpia. Es decir, que los cuellos, la ropa y tal, que no estuviera grasosa, que no estuviera manchada. Pero lo que hubiera por debajo ya daba igual. Eso ya es ahí otro ya, cantar, ¿no? Si te arriesgabas a mirar, ¿no? ¿Por qué crees que le llegaba tanto Casanova? Es porque se lavaba, efectivamente. ¿Y nadie aprendió el truco? No, pero era un truco secreto de él, vamos. Pero pues, bueno, se salía en Europa. Metida en harina ya. La gente, el pueblo ya no moría más de asco. Pues no lo sé, porque no he podido hacerles entrevistas, la estadística me falla, pero bueno, probablemente de las dos en este caso. Pero claro, a ver, con todo esto que estábamos diciendo, no es de extrañar que hubiera intoxicaciones a cascoporro, que igual que ahora, vamos, que son las mismas que podemos tener ahora, de E. coli, de salmonela en los huevos, pues no había ninguna diferencia, ¿vale? Con lo cual, problemas gastrointestinales y de todo, no solo con la comida, sino también con el agua, que era un gran problema, por ejemplo, para los marinos. Tú tenías que irte a América y ibas en un barco que te echaba yo no sé cuántos meses, ¿cuánto duraba aquel viaje, Carlos? Bueno, pues 1 mes y pico, parece, pues, más o menos. Con el agua pero había otros que duraban barriles años, y con muy poca comida, como veremos después, para las enfermedades que padecían y que de hecho la típica de los marinos. Pues, la típica, bueno, el escorbuto. El escorbuto, efectivamente. Ahí va a llegar yo con esa diferenciación, ¿no? También entre las enfermedades de pobres y de ricos, digamos. Una que probablemente padecieran todos, y aquí lo vamos a discutir porque se conoce más la época de la Edad Media, pero en el Barroco les pasaría igual, que es el cornezuelo del centeno. El pan, creo que alguien lo mencionó antes, que era parte básica de su dieta. O sea, de hecho, los pobres comían pan y queso, literal, con un poco de aceite a lo mejor si tenían suerte, pan y vino, y tocino. Bueno, el vino es otro, las especias se las añadían también al vino de lo malo que estaba, porque se les ponía rancio en nada, lo almacenaban también en pellejos que por dentro estaban con pez y entonces tenía un sabor un poco asquerosillo a la pez, pues usaban las especias también para el vino. Pues el pan fundamentalmente era de trigo y de centeno. Y el centeno, pues probablemente venía con su querido hongo, el cornezuelo, famoso, digo, en la época de la Edad Media por las brujas, precisamente, pero claro, en el Barroco se seguía usando esa materia prima para hacer el pan. Entiendo que esa enfermedad, la famosa exactamente, o fuego de San Antonio, exactamente, se extendía. Y no solo alucinaciones, que es lo que conocemos, sino que era peligrosísimo, provocaba abortos a las mujeres, te provocaba gangrena en las extremidades. De hecho, mucha gente sobrevivía a lo mejor a la enfermedad, pero le tenían que amputar las extremidades, quedaban mutilados. Bueno, era un desastre. Y por ese tipo de comida, digo, el pan es una cosa común, porque ricos y pobres lo comían. Probablemente el de los ricos la materia prima tuviera mejor calidad, pero podían era padecer, pan blanco. Era pan blanco. Podrían padecer era igualmente. Pan de trigo y sin embargo el de los pobres era pan oscuro, era más pan de centeno. Que bueno, de hecho, hablando de los marinos, había un pan, traía aquí yo el nombre, la galleta. Si lo encuentro, la mazamorra. Sí, es como la galleta, pero se mezclaban con agua. Harina era de maíz, especie. azúcar y miel, que era lo que mejor resistía las largas travesías y ahí se lo llevaban para comer. Pero claro,
no solían llevar frutas o hortalizas, ¿vale? Entonces carecían de vitaminas, se sufría muchísima avitaminosis allí y sobre todo para los marinos, carecían de vitamina C. Entonces el escorbuto, que es esa carencia de vitamina C, se conocía también eso como el mal de los marineros, porque eran ellos los que lo padecían fundamentalmente. No sé si sabéis las implicaciones que tiene, o para qué es buena, primero para qué es buena la vitamina C, que consigue mantener los vasos sanguíneos fuertes, la piel, las encías, el tejido en buen estado, y los glóbulos rojos te ayudan a sanar las heridas, ¿vale? Entonces, con la carencia de vitamina C, lo que se producía fundamentalmente eran hemorragias e inflamaciones en las encías. Si pasaba a un estado más grave, fallecían, y de ahí yo creo que diezmaban la población de marinos de camino a América, caían unos cuantos por y los por que no Si no, por el tifus, tabardillo. Bueno, claro, tifus, efectivamente. Por las picaduras de los piojos o de las pulgas. Y el beriberi, que era la otra vitamina, la B, que no, tampoco la tenía. Efectivamente. Por falta de verduras. Fijaros solamente un pequeño detalle. Hace aproximadamente un año, Carmen lo sabe, salió un estudio de la cantidad de bacterias fecales que hay en esto. Está con el móvil en la mano. La cantidad de bacterias fecales que hay en esto. Vosotros fijaros en la Edad Media. O sea, o en el Renacimiento. Daros cuenta cómo tenía que ser la cosa. O sea, tiene más materia fecal el móvil que el inodoro. Me alegra esto, ¿no? Daros cuenta cómo tenía que ser la cosa entonces, con el alcantarillado que había y con con el que no había. Con el que no había. Si con lo de agua va y lo tiras por la ventana. Si lo raro es que la humanidad haya sobrevivido hasta hoy, ¿no? Pero me alegro que estéis vosotros consiguiendo que los demás no coman después en la cena. Ya no soy yo, no soy la culpable. Que no vamos a comer ya. Lo estáis dejando peor. Tú ya verás. Bueno, pero esto decíamos era un poco la parte de los pobres. Y después vendría la de los ricos, pero ahí sí que podíamos hacer la distinción de la dieta, porque al final los pobres comían más legumbres, por ejemplo, o hortalizas, que los ricos. Los ricos se hinchaban a carne. Vamos, Felipe II logró una exención papal para poder comer los viernes carne, porque todo el día estaba comiendo carne. Sí, durante la Cuaresma y el 20 Viernes Santo, platos hacían así por día él y su padre. Su padre era espectacular. Así se quedaron. Así estaba podrido de gota. Claro, porque de ahí va yo. A la gota, que es la enfermedad de los ricos, que es la acumulación de ácido úrico en todas las articulaciones, sobre todo empezando por el dedo gordo del pie. ¿Qué es el ácido úrico? Pues el ácido úrico simplemente es el producto del metabolismo de proteínas, de compuestos ricos en nitrógeno, de las purinas, que se llama, que son componentes del ARN, ¿vale? ¿Qué alimentos eran ricos en purinas? Pues nada, todas las carnes, pescados, el alcohol también ayudaba. Creo que Carlos I solamente tomaba varios litros al día. Solo bebía litros y litros de cerveza. Bueno, no pasa nada, pues el alcohol tampoco le ayudaba mucho. Y el marisco, jolín, todo lo que a mí me gusta comer. Bueno, todo lo bueno es lo que hay. Por eso era el rey y el emperador. Pero luego hay algunos que tenemos gota y sin embargo no abusamos de nada de eso. Entonces, ¿esta que es enfermedad de ricos o de tontos? Te veo tan delgado y tan escuálido que me preocupas. Tiene una enfermedad de rico, anda. Juan Ignacio, dinos la verdad. Confiesa. Yo cuando no sé de qué tengo gotas. Si yo llevo una vida, yo llevo una vida de ermitaño. Ya. Bueno, sigamos, porque estaba esa gota, pero luego también, por ejemplo, los huevos era algo absolutamente cotizado. Es decir, se robaban los huevos, eran carísimos. O sea, tener huevos para ponerlos en un plato, contando que pudieran tener salmonela, que entonces yo creo que ya no hacía mucha gracia, eran efectivamente uno de los alimentos más caros. Y había recetas en las que el top, literalmente, porque era carísimo y porque iba por encima del plato, era ponerle docenas de huevos arriba. Y tú demostrabas tu poderío económico añadiendo huevos al asunto, poniéndole huevos, literalmente. Bueno, hubo un rey que no era de los Austrias, era Borbón, que era Carlos III, el famoso rey alcalde de Madrid, que en su dieta diaria siempre comía además lo mismo, era el chocolate y los huevos. Sí. Eso no fallaba. Bueno, iba a hacer una pregunta, de hecho yo creo, a Fermín, porque documentándome para esto, y decías tú que el plato típico de tu pueblo era el bacalao. Pues yo encontraba que el bacalao no estaba muy bien visto en el 17 no. en esta época del barroco, sobre todo porque era lo que comían la gente más humilde, los judaizantes y demás. Sí, pero los conversos, moriscos, por supuesto. quizá. Sí, los moriscos, sobre todo los moriscos. Pero bueno, estaba considerado lo más bajo dentro de la comida y, lógicamente, donde se pusiese un capón enlechado, cocido con leche,
que era, digamos, la creen de la creen en el siglo XVI-XVII, pues que se quitase el bacalao, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me gustan los dos, yo no protesto. Fijarse Me también podéis traer tuppers de las dos. la cantidad de gente que murió en aquella época intoxicados por el cardenillo. Porque los instrumentos, o sea, los cubiertos eran de cobre y el cobre genera, el óxido de cobre es el cardenillo, que es absolutamente tóxico, y anda que no moría gente por el cardenillo. Y por el plutonismo, por los recipientes de plomo. Entre ellos Beethoven, por ejemplo. Se sabe que murió de eso porque bebían las bebidas en recipientes de plomo, y además que el pescado del Danubio, por ejemplo, tenía una concentración de plomo tremendo, lo para que en aquel momento no se sabía que había una causa-efecto con ese tipo de enfermedad y con esa muerte. Y en España ocurrió 3/4 de lo mismo. Lo comentamos también en un programa de los elementos químicos asesinos. Yo es que siempre traigo cosas muy interesantes. Lo curioso de Carlos I es que tenía gota, pero no muere de gota. Carlos I creo que muere de malaria. Bueno, eso decían ahora los últimos es más análisis reciente. de la Agua momia, contaminada. pero no es seguro, yo creo. No es más reciente la teoría de la malaria. La teoría de la malaria es de que hace... Bueno, porque se ha analizado un dedo modificado. Pero se analizó hace poco, no demasiado, ¿no? Sí, pero vamos, en cualquier caso, aún así, no murió tampoco tan joven para ser un rey de la época. Es verdad que había gente que duraba mucho, pero es que eran duros de verdad, los que llegaban a 90, 80 años, uno de cada 100. Hombre, era rarísimo, y sobre todo también teniendo en cuenta que las enfermedades no se combatían con higiene y que perfectamente, bueno, pues una de las partes más descuidadas del cuerpo humano era la boca y la dentadura, pues a partir de ahí cualquier tipo de infección podía ser posible, ¿no? Pero te aseguro, Carmen, que bueno, que no se te ha quitado el hambre. No se nos ha quitado el hambre, o sea que continuamos con el programa. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Ahora me escucho, ahora sí que me escucho. Estamos haciendo aquí el programa en el restaurante Normandí Ondarreta, acompañado de amigos. Después de todas esas pinceladas que hemos ido realizando hasta este filandón, toda esa primera parte, que siempre yo digo la primera parte del filandón, y ahora ya vamos a entrar a tajo con algunos de los temas, sí que me gustaría empezar, pues bueno, por lo que sería la comida del pueblo llano en esa época, en lo que estamos hablando, los siglos XVI y XVII, y sobre todo también ya ahondando más de lo que hemos hecho para diferenciarla de esa otra comida que era la de los ricos, la comida de la corte, de los Austrias. ¿De qué? Ahora sí, me estoy... será un problema del cable. ¿De qué tipo de comida estaríamos hablando y cuáles podían ser esos platos más propios de la comida de los pobres? Bueno, yo si queréis hago una pequeña introducción, pero yo creo que la diferencia es muy clara. Los ricos comían más de 2 o 3 veces al día, el pobre comía, sí podía, una vez al día, que no siempre lo conseguía, o sea que esa es una diferencia clarísima. El hambre que pasaban era monumental. El rico, el noble, el que estaba en la corte, incluso los altos prelados, esos comían más de una vez. Y comer más de una vez, fíjate, que ya no estamos hablando del tipo de platos, ya era una distinción clarísima entre el rico y el pobre, como os podéis imaginar, esa comida del hambre era la más habitual. Claro, ¿qué es lo que podía comer? Tú lo decías en la introducción, David. ¿Qué podían comer este tipo de personajes famosos, célebres del siglo de oro? Has hablado de Lope de Vega, de Quevedo, de Calderón de la Barca. Uno de los platos típicos, hombre, Lope de Vega no se puede decir que fuera del pueblo llano. La verdad que el hombre, no, la verdad es que vivía muy para bien. ser literato, comía bastante bien. No era habitual. Cervantes comía muchísimo peor que Lope de Vega. Lope de Vega, ¿sabéis lo que desayunaba? El teatro le daba mucho de sí. Le daba bastante de sí, sí. Los corrales de comedia. Era un autor de éxito. Era un autor de éxito, pero de éxito en todos los sentidos. Comía muy bien en todos los sentidos. Comida y además tenía también un ligoneo bastante considerable y era famoso también por eso, ¿no? Bueno, pues, ¿sabéis qué desayunaba habitualmente Lope de Vega? Pero prácticamente todos los días. Unos torreznos asados
y un vino, pero no un vino cualquiera, el de San Martín de Valdeiglesias. Caprichitos que tenía el chico. No, vamos, eso es para desayunar. Un desayuno en un lugar frío, cuanto menos, ¿no? Porque eso te lo metes en Andalucía y madre mía. Él lo desayunaba como tiene que ser, y además en su casa, en la que está en la calle Cervantes, curiosamente en la calle Lope de Vega está en la calle Cervantes, y lo desayunaba prácticamente todos los días. La diferencia básica, otra, aparte de que el pobre solo comía una vez al día, y cuando comía, es la carne. Es decir, un pobre, para que comiera carne, para que metiera un trocito de carne, y no cualquier tipo de carne, era raro, era excepcional. Sin embargo, el rico sí que comía carne, y todo tipo de carne. Hoy en día, y me acuerdo que cuando yo hice el libro de la Guerra Carlista, fíjate, hablo del siglo XIX, en la parte que dedico a la comida, una de las cosas que te llama la atención es que con alguien que vive en un país como España, ya no solamente hablo del mundo desarrollado moderno, sino que es un país famoso y conocido en el mundo entero, por ejemplo, pues por sus frutas y verduras. Es decir, lo que te llama más la atención es lo que ha contado Carmen antes, la ausencia de huevos y leche, eso no existía nunca, y la ausencia de verduras y fruta. Dice, bueno, ¿cómo es posible que en España faltaran los huevos, las verduras, la leche y la fruta? Pues sí, faltaba en toda Europa. Es decir, en realidad era un mundo que comía básicamente unas comidas relativamente pobres, bastante escasas y muy monótonas. Con lo cual, uno de los elementos también de la influencia de la especia era porque no solamente disfrazaba sabores, sino que también los enriquecía en cierto modo. Ahora nos parecería una comida disparatada. En un libro moderno sobre comida del siglo de oro ponía un ejemplo que a mí me llamó la atención. Alguien, por ejemplo, consideraría hoy que el ciervo es una comida fuerte, una carne fuerte. Claro. Bueno, pues alguien en el siglo XVII le hubiera pensado que no tenía sabor, le hubiera echado encima especias, varios tipos, encima para que supiera algo. Entonces, realmente era una especie de costumbre. Y luego el otro problema es que realmente en un país como España, que tenía aproximadamente unos 7 y pico millones de habitantes, no llegaba a 8 porque había perdido población, en un territorio obviamente del mismo tamaño que el nuestro, y estoy contando a Portugal, realmente la falta de cultivos modernos, de un sistema integrado y eficaz para mantener sistemas de frutales o de incluso los cereales, y era algo escaso. El ganado ovino, que fíjate que era importante porque era una de las bases de la economía castellana, la lana. Es decir, bueno, pues el ganado ovino aún así para comer apenas se utilizaba. Es decir, el comer oveja o el comer era algo realmente, un cordero, algo extrañísimo y muy difícil. Había calderetas, pero no se hacían sobre los trozos que hacemos ahora, sino más bien sobre otros elementos de desecho, y solamente las clases pudientes y más altas en las que realmente tenían un nivel de alimentación tan bueno como el de ahora, o mejor, pero con un pequeño matiz, como decía también muy bien Carmen antes, mal seleccionado. Es decir, había un exceso de comida de carne, demasiada grasa, falta de verdura, de fruta, bueno, faltaba. Pero eso en las clases más pudientes, por el pueblo llano, ¿no? El pueblo llano era pan, cebolla. Me imagino que de ahí viene y ajo. Pero el pueblo llano tenía algo que quizás pasa desapercibido para mucha gente, ¿no? Y era que vivía de cara al campo. La inmensa mayoría estaba en el campo. Y eso era muy importante y era una forma también de llenar los estómagos. Eso y la caza menor. Claro, entonces el conejo, la liebre, la perdiz, las trampas que ellos mismos creaban para cazar esos animales, los lazos típicos hechos con las alambres, etcétera, etcétera, servían precisamente para llenar estómagos. La verdadera crueldad muchas veces venía sobre todo en las mujeres, ¿no? Porque la inmensa mayoría de ellas, a lo mejor sus maridos pues habían muerto, sobre todo las viudas, o estaban haciendo las Américas y tenían pues a un grupo de niños, de 3, 4 o 5 niños que había que sacar adelante. Entonces a veces tenían que, pues eso, prostituirse para poder sacar adelante a la prole, porque ellas no vivían tanto de cara al campo, ¿no? O algún vecino que le facilitase algún tipo de alimento cazado o pescado en el río, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Un barbo, una carpa, etcétera, etcétera. Pero el pobre sí también probaba la carne. Lo que pasa es que era esa carne que a lo mejor no estaba bien vista en esa época como potente, como fuerte de cara a lo que sería un poco, bueno, pues el arte de la oligarquía o de la gente pudiente, pero el conejo estaba riquísimo, seguramente preparado como ellos lo prepararían, con lo típico, con el poleo del río, con el berro del río que utilizaban para hacerse sus ensaladas, en fin. Comía quizás menos calidad, no podían tener en la mesa el cabrito ni el cordero o el capón guisado en leche, pero tenían a veces ese tipo de alimentos como los espárragos, lo que hemos dicho, claro, las setas, los animales, etcétera, y etcétera. Las verduras más propias evidentemente del campo y que ellos tenían acceso pues en las montañas, ¿no? Pero por ejemplo los labradores lo que hacían era desayunar cuanto menos un plato fuerte, que era ese plato de migas conocido, claro, y tal, pero con un poco de, no son las migas de hoy en día, ¿no? Eso era con un poco de grasa, de tocino. Comentado al principio, las comidas americanas que luego fueron básicas en la dieta europea, como la patata o incluso el tomate o el
pimiento tardaron mucho en entrar. Entonces en el siglo XVII no formaban parte de la mesa habitual. También lo que está diciendo Fermín es muy correcto. Efectivamente, en los pueblos interior de España había una profunda tradición, como en toda Europa, de caza menor. La caza menor te daba la proteína que no te facilitaba la legumbre, que también la legumbre tenía una cierta intensidad cuando se conseguía, porque era un mundo de lo que hoy llamaríamos, era un mundo de cocidos, era un mundo de ollas, en la que tú ibas echando cosas, la olla podrida, tú ibas mezclando sabores, dejando que lentamente se hiciera, que luego fueron, aunque hoy sería muy vasto en la forma de hacerlo, la base de los guisos populares que han sido la esencia de la gastronomía española en los siglos XIX y XX. Entonces, realmente, bueno, eso les permitía acceder a un nivel de proteínas lo suficiente como para no vivir tan mal. De hecho, se comía mejor, en cierto modo, en el siglo XVII que en otras épocas históricas. La propia caza de pajaritos. Sí. Que es cualquier pajarito. Hasta hace volatería, poco, ¿no? Claro, hasta hace bien poco, bueno, pues la gente salía con sus famosas redes a cazar el pardal, el gorrión. Lo dice el refranero, a ver que vuela la cazuela. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, pues la naturaleza siempre daba su manjar al pobre también. Hombre, y ellos se hacían cómplices de la naturaleza, pues haciendo ese tipo de actividades. Una cosa muy típica hoy día se utiliza más bien solamente en los pueblos, porque incluso la gente de ciudad no sabemos ni lo que son. Yo sí lo sé, son los lupios y las berujas. El lupio y la beruja, por ejemplo, era muy utilizado para ensaladas, mezclada con ortiga o mezclada con la hierba vinagrera, que son cosas que están ahí y que cualquier persona de campo lo conoce. Las malvas. La malva, por ejemplo. También era muy... De todas formas... la rúcula, que ahora es tan famosa, la rúcula se comía mucho porque había mucha Y en ciertas rúcula. zonas los frutos del bosque, que eran muy apreciados. Claro. Por cierto, a veces se olvida, pero había un equivalente europeo no es lo mismo, pero se utilizaba en la gastronomía como equivalente a la patata, que era la castaña. La castaña era la patata medieval europea y del Renacimiento. Entonces la castaña se utilizaba todo lo que se podía, se asaban, se hacían en purés. Entonces, bueno, no en purés como ahora, pero era muy parecido. Entonces había otro tipo de elementos de condimento que no funcionaban del todo mal. Yo siempre escuché en mi tierra, en Extremadura, a mis padres y a mis abuelos decir que la bellota sacó mucha hambre a muchísima gente. Hacían tortillas de bellota. Y parece ser que eso, bueno, pues que la bellota es contundente, las bellotas asadas en la candela, las castañas asadas en la candela. Bueno, pues esto a veces hacía que el estómago cogiese otro color y tú también en tu cara también tuvieses otra alegría, ¿no? Gracias a eso, ¿no? A esa naturaleza que a veces te dona ese tipo de alimentación. Fermín, antes has hecho alusión en el transcurso de tu sección a esos duelos y quebrantos. Los duelos y quebrantos, ¿en qué se basaban? Porque por una parte podíamos tener en algunas fuentes comentan que se trata, bueno, pues de lo que podían ser el revuelto de sesos, las extremidades, lo que son las asaduras, es decir, toda esa parte, digamos, más de despojos de algunos animales, y luego en otras partes, en algún otro tipo de fuentes se encuentra que los duelos y quebrantos venían a ser los huevos con tocino. Siempre todo aquello que llevase el cerdo, porque ya como dijimos anteriormente era la forma que tenía los cristianos de hacer que el judaizante en este caso no pues realmente se demostrara si era o no era, ¿no? Comiendo los duelos y quebranto. Pero normalmente es un revuelto de huevo con sesos o con chorizo, ¿no? Mezclado con chorizo y seso, que precisamente es lo que vamos a probar esta noche también sobre pan, ¿no? Pero es eso sobre todo, ¿no? ¿Pero era una comida de ricos o de pobres? Digamos que no era tan de ricos, estaba ahí mitad. El huevo realmente, bueno, las gallinas no estaban tan al alcance de la mano, pero nunca nos olvidemos que, como hemos dicho antes, y vuelvo a repetir el tema de la naturaleza, el ir a cazar nidos, todo, sí. El ir a cazar nidos, la época de los nidos de, pues bueno, los nidos de perdices, los nidos de pato, los nidos de cantidades de animales que vemos en nuestros pueblos que anidaban, pues esos huevos a veces eran cogidos por la gente del campo para alimentarse, ¿no? Cuando no... Y con esos duelos y quebrantos que nos sirven de puente entre la comida de pobres, pues vamos a la comida de ricos, a la comida de las monarquías, sobre todo, bueno, de la nobleza y sobre todo, por supuesto, de la corte de los Austrias. ¿Habéis oído hablar del manjar blanco? El manjar blanco... ¿En polvo? El manjar blanco, tal como se utilizaba en el siglo XVII y sobre todo en la corte, era la pechuga de gallina desmenuzada, pero luego recubierta un poco pues con harina de trigo, después de maíz también, ya cuando llega ya el maíz aquí a Europa, y era una auténtica delicia.
Y esa es la que se utilizaba, por eso se llamaba el manjar blanco, ¿no? Porque también tenía azúcar, estaba espolvoreado con azúcar, en fin, tenía un aspecto blanco. Ese es el antecedente de las croquetas. Bueno, pues esa pechuga de gallina, que no era habitual para el pueblo llano, es lo que utilizaban los ricos. Fijaros un poco, antes habéis comentado, antes de entrar ya de lleno en la comida gastronómica de la corte, de los ricos, en fin, esos oficios de boca, como así se denominaban. Los refranes son muy interesantes. Los refranes nos están un poco indicando lo que se comía en aquella época, y aquí se ha dicho alguno. Acordaros lo de contigo pan y cebolla. ¿Por qué se dice eso, no? Cuando estás enamorado de alguien diciendo, bueno, a pesar de las penurias, yo voy a estar contigo aunque comamos pan y cebolla, porque eso era lo habitual que comía el pueblo llano. El pan de centeno, el pan oscuro, no el pan blanco. Fijaros, esa diferencia de color ya te estaba indicando si eras noble o no eras noble. Y luego el pan y cebolla, y de hecho en aquella época, imaginaros, en ese siglo de oro, en el siglo XVII, imaginaros a Lope de Vega, que olía a ajo, que echaba para atrás, igual que Quevedo, igual que todos los demás, a ojo y a cebolla. Hasta el punto que, como dentro del pueblo llano había también distintas gradaciones, o sea, no todo el mundo comía igual de mal, había unos que comían una vez al día. Unos mal y otros peor. Exactamente, sí. Pero había algunos que hasta comían 3 veces al día, ¿no? Pero los que comían fatal, para disimular, ¿sabéis lo que hacían? O sea, cuando iban a las tabernas, en fin, para charlar un poco de las penurias o esos corrales de comedia, incluso pues a los mentideros, se ponían en la barba, porque todo el mundo por entonces estaba bastante barbado, la higiene dejaba mucho que desear, y se espolvoreaban en la barba como miguitas de pan, dando la sensación de que para, en fin, engañar a los estómagos vacíos, para que la gente pensara, y bueno, este se ha dado un festín tremendo, ¿no? Entonces iba con la barba espolvoreada de miguitas de pan y con un paño en los dientes. En plan, señorito, yo llevaba el palito en los dientes, que de ahí viene un poco también la tradición, como diciendo, joder, me he hartado. Se había hartado a aire, porque no había comido otra cosa. Bueno, eso para que veáis un poco esa literatura de la picaresca, que era muy representativa en aquel momento, porque la gente comía fatal. Y los que podían comer más o menos bien y vivían en Madrid, se arremolinaban alrededor del Alcázar. Pero es que el Alcázar, es que esto es importante, la corte española no solamente era una corte, era la corte más poderosa del mundo. Entonces, eran cientos. Bueno, en China en aquella época también se la gastaba, pero no llegaban los chinos. No, pero es cierto que era una corte poderosa de gente que tenía recursos para poder alimentarse bien, y además pululaban en torno a la corte miles de personas. Digo miles porque eran miles. Eran los cientos de personas que colaboraban en el servicio del trabajo de la corte, que tenían como mínimo garantizada la manutención y la comida. Por eso, vamos, trabajar para la corte era el mayor chollo del mundo. Más luego todas sus familias, más luego todos los pelotas, amigos, tal. De hecho, ahí se conocen casos de, sobre todo el reinado de Felipe IV, que aquello era un despiporre total, donde poco más o menos que los guardias reales iban encontrándose a la gente. Había por allí enanos, mendigos, gente que se colaba, enchufados de todo pelaje. Entonces era tremendo, porque te garantizaba que comías, pillabas algo. Entonces por lo menos algo te caía. Entonces era como una especie, como decía al principio, como la naturaleza, como la sabana, desde el león hasta el buitre carroñero. Entonces iba pasando por ahí todo el mundo y iba cogiendo en función de sus posibilidades. Pero los reyes y el entorno de la nobleza que vivía en torno a la corte tenían un nivel altísimo. Y sobre todo, todas esas deficiencias que también tenían de higiene, de calidad, lo que hoy llamaríamos calidad alimenticia, lo compensaban con un montón de ingenio, porque estaban pensando todo el tiempo cómo mejorar los gustos y la forma de comer. Me estaba acordando que dentro de los austrias tenían varios tipos de asesores especializados, los reyes, para la comida. Pero por supuesto además los llevaban con ellos de viaje a cualquier sitio que se desplazaran, y porque ellos no podían prescindir de nada de lo que significaba su signo de estatus. Sé que para los que estamos aquí hoy en directo, Juan Ignacio había incluso traído imágenes de una película que ahora aconsejo a todo el mundo, que es Vatel, sí, donde se ve perfectamente cómo eran las fiestas de la nobleza, de la alta nobleza de las monarquías en la época barroca. Esto es en Francia, pero da igual. En España eran exactamente igual. Era un gasto, más fastuoso era todavía. Un gasto, era una exageración de gasto. Y comían cosas absolutamente absurdas, albóndigas de lengua de colibrí, cosas absolutamente sofisticadas y raras, es decir, que demostraban lo que era poder económico y la posibilidad de gastar. Sí, lenguas de faisán, por ejemplo. Sí, cosas claro, increíbles. Vatel, la película que está haciendo referencia a Carlos, estaba hablando de Vatel, que era un personaje histórico, es un personaje histórico que existió en la época de Luis XIV, del Rey Sol, y además el que dicen que inventó la crema de Chantilly, porque en el castillo de Chantilly es donde precisamente se hacían este tipo de fiestas fastuosas, hasta el punto, y se cuenta, y no desvelo nada, solo desvelo el final de la película, que al final Vatel era tan celoso de que se preparara todo con sumo gusto, porque no solo él se encargado de la comida, sino también de los fastos que generaban esas comidas pantangruélicas. Entonces cuenta la leyenda, y parte sería verdad, que estaba él esperando pues una partida de marisco y de pescado para que se pudiera condimentar y preparar, no llega a tiempo, y él, en un ataque de rabia y de pundonor,
se suicida clavándose una espada en el corazón. O sea, y ese es el final de Batel. Lo digo porque es una anécdota bastante conocida. Lo importante de la película no es cómo muere, que además hay una historia de amor, sino cómo se preparaban este tipo de festines donde se despilfarraba absolutamente todo. Los platos no consistían en un primero, un segundo y un postre como estamos acostumbrados. Consistían en cientos de mini pero platos. que eran obras de arte cada una, tiraban obras de arte. Pero eso con música barroca. Jean-Baptiste Lully, por ejemplo, que era el músico por excelencia del barroco francés, estaba allí dando ese toque musical. Incluso Molière representaba obras de teatro en esa corte versallesca, mientras los demás se atiborraban. Y España era igual, es decir, en las fiestas, por ejemplo, por que hace Felipe III en homenaje a su pariente, el emperador de Alemania, a principios del 17, los costes que se conocen para el erario público, es decir, de las fiestas que se hicieron, eran algo así como el 10% de todo el presupuesto del año, una verdadera barbaridad. Eran unas fiestas increíbles. Y les daba igual, además, que se muriera el pueblo de hambre. Sí, y de hecho, mucha gente moría como consecuencia de eso. Maximiliano de Austria, por ejemplo, se murió de una melonada. Empezó a comer melones, le encantaban los melones y al final reventó. Reventó como un melón. Acordaros de otro refrán, que además los tenemos que aplicar nosotros, ¿no? Por la hora que es. De grandes cenas y penas están las sepulturas llenas. Cuidado. Continuamos con esas comidas, evidentemente la corte de los Austrias, de Carlos V. Bueno, pues ya hemos comentado que era un glotón, que tenía un apetito voraz. De Felipe II, bueno, pues no comía tan abundantemente. Él decía que solo hacía esas dos comidas, el almuerzo y la cena. Ahora, eso sí, en esas dos comidas se comía pollo frito, perdiz o paloma, un trozo de carne de caza, pollo asado, una tajada de venado o carne de vaca de alrededor de 2 kilos, excepto, por supuesto, los viernes que tocaba pescado, ¿no? Pero para, además, aderezar todo esto con carne, o sea, con vinos, con cervezas, con bebida, y para preparar, por supuesto, todas las salsas, pues se habían creado toda una serie de oficios relacionados con la gastronomía y que vivían, como decía Carlos, de la corte, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el saucier, que hoy en día todavía conocemos, pues era el encargado de las salsas, pero había muchos más. Bueno, incluso tenía un asesor de frío. Sí. Porque el frío era el mayor lujo que se podía permitir la corte en el siglo XIX. Imaginaos en España el calor que hace en verano, el poder tomar. En Madrid se tomaban helados en el siglo XV ya, pero perfectamente. Entonces había toda una industria, una estructura que se hacía mediante concesiones reales de gente que estaba especializada en llevar nieve de las montañas a las capitales. Esto es lo que se hacía, por ejemplo, en el caso de Madrid, el mayor, bueno, era nieve del Guadarrama o de Peñalara. Se hacían balsas, es decir, por ejemplo, hay una encomienda de principios del 17 donde Pedro Sarquiés se encarga a partir de 1607 por un privilegio real de construir balsas en la zona de Peñalara y en la zona norte de la hoy es provincia de Madrid, fronterizo con Segovia. Él cogía el hielo y durante el invierno lo bajaba a pozos de nieve que había a lo largo del camino. Hay, por ejemplo, en Las Rozas hay una calle que todavía se llama Pocito de la Nieve, era uno de los pozos intermedios que bajaban a Madrid. En Madrid el mayor pozo de nieve estaba donde está el mercado de Barceló. Era un agujero enorme que se cubría con helechos, hierbas y se iba llenando de hielo. Y eso permitía que hubiera hielo durante todo el verano. Hielo que había en varias formas. Se servía en trozos, en golpes, como en nieve derretida, en nieve en polvo. Con eso había puestos de venta a lo largo de las calles que vendían desde horchata de chufa hasta loja y desde vino a cerveza, que se mantenía fría. Pero sí, una pregunta. Yo tenía entendido que el pozo más grande de Madrid estaba en la Glorieta de Bilbao. Claro, sí, claro, ahí está el mercado de Barcelona. Sí, vale, justo. Entonces, eso era un pozo enorme de nieve donde se conservaba durante todo el año y desde ahí se vendía a los puestos. Yo tengo, por ejemplo, conservo inspecciones municipales de mediados del siglo XVII donde a inspectores del Concejo se les encargaba verificar que había gente vendiendo el suficiente hielo o nieve o, por ejemplo, una queja de las descalzas reales de la comendadora que se quejaba al rey, a Felipe IV, estaba ya al lado, el Alcázar, diciéndole que no recibía la suficiente nieve y hielo para pasar el verano a gusto y hacer sus sorbetes y tomar su bebida fría. Entonces, claro, todo esto condiciona un tipo de vida realmente exquisita, donde cada uno lo que sí que es función. curioso, Carlos, es que se utilizaba digamos, dentro de esa cocina del frío, dentro de esa utilización de la nieve y haciendo pozos en la capital para
no se utilizaba tanto para no la para comida. conservar. Exactamente. Era solo para disfrutar de la bebida. Exactamente, de la principalmente, bebida fría. Sí, sí, sí. Y De hacer helados cerveza, y sorbetes. de helados, Sí, sí, agua sorbetes, aromatizada, sí. etcétera, Exacto, etcétera. exacto, Pero exacto, no exacto. se utilizaba No. como De hecho, conservación. Voy a leer una pequeña nota de una persona que, bueno, era un gran especialista de la época. Se llamaba Francisco Franco, pero es que hay otros. Entonces, dice, fijaos qué curioso, él escribe un libro que se llama Tratado de la nieve y el uso de ella, publicado en Sevilla en 1569, donde dice claramente: se ha puesto de moda entre las personas elegantes el que es menester el que les enseñe la forma de enfriar con agua, salitre, nieve, aire, en sótanos o en cuevas, en vasijas de barro, al igual que hacen con la cerveza en la corte los archeros señores de Borgoña, es decir, que era una unidad de la Guardia Real, que enfriaba la cerveza en una especie de cuevecitas que están hoy debajo de lo que era el Alcázar Real de Madrid, que es donde está el actual palacio. Entonces los archeros de Borgoña, que eran, hombre, obviamente gente acostumbrada a la cerveza por su lugar de origen y nacimiento, y que fueron los introductores como consumidores de la cerveza moderna en España, la enfriaban. ¿Por qué? Porque, a diferencia como la tomaban en Alemania o en Flandes, en España se tomaba fría, porque sabían perfectamente que era del gusto de cualquier paladar noble el tomar las bebidas frías en verano en una tierra muy caliente. Esto se fue extendiendo, imaginaros en Sevilla, por ejemplo, en verano, la importancia que tenía la fábrica de cerveza que había en Sevilla, el que las cosas no se tomaran calientes. Y se fue extendiendo, se extendía a la loja, que era una bebida muy común en la época, a las horchatas de chufa. ¿Qué era la loja, exactamente? La loja era una bebida fermentada, pero no era igual que la cerveza, era distinta, entonces fue muy famosa. Ah, por cierto, las aguas que se tomaban, que Carmen lo ha dicho al principio, no eran aguas, a pesar de que Madrid tiene una gran agua, de hecho una de las razones del traslado de la corte es que a los reyes les encantaba, aparte por Racaz y los bosques, por el agua de Madrid era magnífica. Entonces, el agua y lo de Madrid, sigue siendo. Y lo sigue siendo, pero se especiaba el agua. Es decir, algo que ahora nos parecería absurdo. Le echaban canela, le echaban... Sí, se aromatizaban. Sí, las aromatizaban y ese agua se bebía no con cubitos de hielo como ahora, el cubo de hielo no existía como concepto, sino que se metían en cubas donde los recipientes eran metidos en una especie como de polvo de nieve o como de granizado. Sí. Un granizado, que era lo que realmente se podía tomar en la época. De hecho, sabemos por un viajero francés que, por ejemplo, la cerveza se servía a través de una varilla que se abría al descorcharse, se echaba sobre una copa y se metía limón a través de una varilla. Estaban haciendo un granizado. Es decir, una especie de como de... Bueno, eso era la coronita, ¿no? Claro, no, realmente... El limón sería dentro de la botella. Una clara fría. Es decir, estabas haciendo una clara fría, pero en el siglo XVII. De todas maneras, si alguien quiere visitar pozos de nieve de la época que siguen existiendo y siguen funcionando, en el Escorial hay dos. Y luego hay uno ahí en la zona de Hoyo de Manzanares, debajo de lo que llaman la Casa del Pico. Hay un gran pozo de piedra, que es un pozo de nieve, que se suele llenar normalmente de hielo y se suele mantener hasta el verano porque es muy profundo. Pero no todos evidentemente, no todo el mundo estaba de acuerdo con que tomar bebidas frías era bueno. Los médicos, que era los malísimo, galenos de la época, que era muy malo, sí. Hay quien pensaba que era muy malo, que era una moda frívola, importada y que realmente tomara cosas... que era malo para el estómago, etcétera, etcétera. Porque sobre eso habría que tocar también ligeramente el problema del vino. El vino, que era la gran bebida nacional española, se veía más que el agua, en serio. O sea, más que el agua porque te mataba menos que el agua. Entonces, a pesar de que no era un vino como el de ahora, es cierto que la corte y la nobleza sí eran, sobre todo la nobleza más que la corte. Pero eso se mantiene a día de hoy, ¿eh? Hay más muertos por culpa del agua que por culpa del vino. Eso es cierto también. No, pero es verdad que en realidad los nobles sí conocían la capacidad de hacer determinados tipos de vinos especiales y cuidaban las cosechas y la elaboración. Pero en general, la masa del pueblo llano me refiero al 90% restante, consumió un vino horroroso, que estaba totalmente aguado, mezclado con las cosas más repugnantes, pero que sin embargo era la bebida esencial del vino. De hecho también se mezclaba con miel. Sí, el hidromiel. Sí, pero el hidromiel no era con vino, pero el hidromiel era una bebida mucho más antigua. Sí, pero se utilizaba. Es que se edulcoraba casi todo, porque tanto la miel como la canela, fijaros, la canela se utilizaba para bebidas, para comidas, platos de comida que hoy echaríamos sal, no canela. Es decir, endulzaban la utilización de especies dulces o de elementos que daban dulzor a la comida, se usaban todo. Pero ahí sí, porque era un gran enmascarador de sabor, ahí sí que tiene una función esencial. Bueno, sabéis que, aparte que la hidromiel es la bebida fermentada más antigua de la historia, mucho más que la cerveza, en esta época del siglo de oro que estamos hablando, del barroco, más que vino, que era un vino asqueroso, totalmente aguado, más que cerveza, que también era un privilegio por entonces de la nobleza, lo que más bebía, ¿sabéis lo que era lo que más bebía la gente? Era agua de azahar. Sí, el agua de azahar. Era sobre todo las limonadas, las famosas limonadas.
azucaradas, el agua de canela. Y con más tipos de, no solamente con limón, se utilizaban todos los tipos de frutas que podían. Pero ¿sabéis cuál era la bebida más típica, a pesar de que no es de la época, lo que se bebía en la Edad Media? Que hay mucha gente que lo desconoce. ¿Conocéis la palabra hipocrás? El hipocrás. ¿Qué es el hipocrás? Pregunta de... No sé, de a un ver, millón. espera. Una copa de... No me suena bien. El hipocrás era lo más habitual en la Edad Media. Y el hipocrás era una mezcla entre vino tinto y vino blanco, tal como se hacía el vino en aquella época. Se mezclaba con miel, porque el azúcar ya digo que era bastante cara, y luego se bebía caliente. O sea, que debía ser asquerosísimo aquello, pero que te quitaba totalmente el frío en el invierno. Un vino caliente con miel, oye, además de cura resfriados. Pues era la época. No, y la miel es y un se alimento muy mantuvo bueno, en es vigencia hasta energético. más o menos el siglo XIII y tal, más o menos cuando empiezan a establecerse las tapas, las famosas tapas, que es cuando te tomabas el hipocrás con algo para meter en el estómago, porque eso en ayunas era como una bomba de relojería. Entonces a partir de ahí surge la tapa, ya sabes que dicen que vendría de Alfonso X el Sabio y tal, incluso de una zona determinada de Cádiz, y de ahí se empezó un poco a tomar como algo habitual, incluso en los desayunos, algo que fuera fuerte, el hipocrás, que luego en esta época que estamos hablando, ¿sabéis por cuál se sustituye? Porque ya el hipocrás queda ahí un poco. Es el aguardiente. El famoso aguardiente, el copazo, te lo tomabas al principio y entrabas en calor, sobre todo en ciertos oficios relacionados no hay con la nada mejor agricultura. en plena montaña que un sol y sombra, ¿no? No, pero los aguardientes eran también muy diferentes a los actuales, Eran muy porque distintos, no se basaban en elementos y por supuesto no se parecían en nada a los destilados actuales, de la ginebra o al whisky o al vodka. Era una cosa tan diferente que se basaban en sistemas de elaboración de fermentación lenta, donde realmente tú tenías una gran ventaja. Es decir, es que el aguardiente es casi seguro que era puro, es decir, en el sentido que el aguardiente, por razones obvias, está bien. Es decir, si en principio si te lo tomas, no es difícil de adulterar. Bueno, pues, ¿para qué contar si utilizas, como ha pasado después, alcoholes de madera y cosas de ese estilo? Bueno, que te acaban dejando hecho polvo. Más que etílicos eran metílicos. Claro, pero en realidad es verdad que los aguardientes, que había todo tipo de variantes parecidos a los actuales orujos, pero que no eran iguales, eran igual de fuertes, pero tenían una especie de enorme variación, porque no eran capaces de hacerlos iguales. Entonces, realmente no había una especie de lo que hoy llamaríamos de uniformidad artesanal, ni siquiera eso. Es decir, era un caos, es decir, que uno hacía lo que podía y punto. Hay un verso de Luz de Góngora, que lo conocéis todos, que es ande yo caliente y ríase la gente. Y se asocia un poco al aguardiente, los copazos que se daban por las mañanas y luego sí que estaban calentitos. Además, fíjate, hay casos de personas, porque eso también pasa a veces desapercibido, ¿no? Sobre todo en el mundo de la soldadesca, aquellos soldados que osasen emborracharse eran condenados directamente a galeras, como galeotes. Pero fíjate, porque era un doble juego. Por un lado, tienes razón, es decir, estaba muy mal visto entre la milicia el estar borracho, porque perdías capacidad en un combate y en el orden y en la disciplina, pero sin embargo, es que también había que ver lo que era una batalla del siglo XVII o XVIII. Es decir, cuando comenzaba una batalla, a los soldados se les pasaba alcohol. Se les pasaba algo de alcohol, porque si no, no había nadie que avanzara contra un cuadro de picas. O sea, también es la cosa como son. Entonces, era una especie de cosa mezcla, es decir, donde se toleraba, porque te daba valor y te permitía desinhibirte, pero por otro lado, había que tener un límite, porque si te pasabas y te equivocabas, se perdía el orden y la disciplina esencial. Sí, y además, bueno, era pura droga de la época, ¿no? Droga blanda, pero ojo, había también... droga blanda, eso. Ya corría en la época la droga dura también, sí. Porque hay documentos de la Inquisición, por ejemplo, donde en Sevilla el opio, el carcelero un ayudante del carcelero de prisiones de las cárceles secretas de la Inquisición en Sevilla, facilitaba el opio en la comida que le daban a los reos, a determinados reos, para que pudiesen aguantar la tortura. Gracias al opio que te entumedecía, digamos. Eso encima, de que te torturaban así sí, que sí. te ayudaran más. Pero bueno, el opio te ayudaba en este caso a aguantar la tortura y a no sufrir tanto, ¿no? No, quería comentar una pequeña cosilla sobre lo que acabas de decir, y es que es curioso, igual que la comida americana, el tomate o la patata tardaron bastante en entrar, sin embargo otras cosas americanas como el chocolate o el tabaco entraron muy rápido. En el siglo XVII se fumaba ya de manera muy habitual en España. Es decir, el fumar era una de las características y el cigarrillo nacionales. Precisamente de los mendigos el cigarrillo, sevillanos que iban dejando los puros ahí. Que el cigarrillo es un invento español. Es decir, el envolver el tabaco en papel es una de las grandes aportaciones españolas. Y la siesta. A ver, ¿y qué cosas no habremos inventado? Otra cosa. Es un palo, al fin y al cabo.
estos 5 últimos minutos de Filandón que nos quedan aproximadamente, sí que me gustaría continuar comentando esos otros oficios, ¿no? Oficios, ya no solo era el que se ocupaba de los neveros, de los helados, como antes mencionaba, el encargado de los guisos, de las salsas, ¿no? El soussier, sino que había todo un escalafón que iba desde la fruta hasta el que trinchaba la carne, los que lavaban las cosas, etcétera, etcétera. Era todo, estos oficios de boca, como así se les denominaba, empezando por el cocinero mayor, que era el superintendente, es el cocinero mayor, a quien ya tenías asegurado. Bueno, aquí tenemos a Fermín Mayorga, por supuesto. Tu subsistencia y la de todos tus familiares y generaciones enteras, ¿no? Ese es cocinero mayor. Luego el cocinero de la servilleta, y bueno, pues distintos, ¿no? Los mozos de cocina, el frutier, el bouchier, los aguadores, los galopines, que eran los que desplumaban precisamente las aves, la polatería, o los que limpiaban la cocina. Estaba el copero era fundamental, tenía que estar siempre pendiente ahí, ¿no? De que las copas estuvieran rebosantes. Cantidad de cosas, ¿no? Incluido, pues, esos trinchantes y los hueseros. Pero claro, dentro de esa escala, por decirlo así, desde el cocinero mayor hasta el último, había un puesto, cualquier puesto de trabajo allí era fundamental porque eso permitía que vivieras bien, tanto tú como toda tu familia. Era el mozo de la limosna. Entonces, ¿quién es el mozo de la limosna? Esto es un puesto dentro de la corte, me refiero. El mozo de la limosna es que luego, con los restos que quedaban después de pegarse en esas comilonas, esas cenas, quedaba muchísima cantidad de carne, de pescado, de salazón, de todo. Y ese mozo de limosna se ponía en contacto con el limosnero mayor, que ya era alguien, por decirlo así, extramuros del Alcázar, de lo que actualmente es el Palacio Real, y le daba todo esto, pero además se lo daba en una bandeja de plata, yo creo que para humillar, ¿no? Porque, mira que bien hemos comido aquí. Le daba al limosnero mayor y el limosnero mayor se lo daba al trinchante, es decir, el que te daba a trinchar ahí los huesos, es decir, lo dejaba un poco más presentado, y eso es lo que luego se lo daba a todos los mendigos del Alcázar que hacían una cola tremenda allí. Eso tenía una ventaja, además. Eso se llamaba el bodrio. Eso es. Se llamaba el bodrio, pero además tiene una ventaja, es que estaba ya guisado, con lo cual se estropeaba menos. Y por lo tanto tenía un tiempo de duración un poco mayor que la comida sin elaborar. Claro, pero era curioso porque ellos no tenían ese concepto que nosotros tenemos de hoy en día de vamos a cocinar para varios días, o incluso, yo qué sé, la carne cocinada se estropea mucho menos, ¿no? Sí. Entonces, pero en aquella época no, cocinaban para el día. Exacto. Bueno. Quizás eso se debía a la falta de elementos de conservación diarios, como tenemos hoy, como el frigorífico o la nevera. Puede ser el motivo, pero es verdad que el aprovechamiento de la comida, luego, de una manera u otra, ha pasado a platos tradicionales actuales. Jesús ha citado las croquetas, pero podríamos citar desde las rilletes francesas a cualquier otra cosa, que eran platos, o las albóndigas, con todas las variantes que existían, que eran platos que nacían del aprovechamiento de los restos. El aprovechamiento de los restos era uno de los elementos esenciales de la comida en los siglos XVI y XVII, porque era lo que permitía alimentar al pueblo y, sobre todo, si tenías la suerte de poder cruzarlo, mezclarlo con algo de legumbre o de verdura que te permitía hacer guisos. Guisos que han sido la base de los guisos actuales. Bodrios y morrallas, esas palabras vienen de entonces. y luego también estaba, bueno, la chusma. Sí, bueno, la chusma eso lo sabe muy bien Carlos. Era muy frecuente también el rebusco que se decía, ¿no? El salir la gente a rebuscar. Y otra palabra muy conocida, porque elementos. En el siglo XVII se supone que había 3 formas de cocinar: lamprear, perdigar y fiambre. Y el fiambre era eso, era la carne cocinada que tú preparabas luego para poder tomar en frío, que era una de las maneras de conservar, claro. Bueno, pero eso es como el chorizo, ¿no? Claro. Hasta que llegó el pimiento, y de hecho, de ahí el pimentón en España. El chorizo antes era el chorizo negro y después pasó a ser el chorizo rojo. No sé si ahí... vamos a ver... Bueno, chorizos hay muchos, sí, pero... Las técnicas de fiambre modernas, aunque el fiambre existe desde hace muchísimo tiempo, es verdad que tal y como lo conocemos ahora es bastante reciente la forma de hacerlo, pero era muy parecido. El problema es que estábamos en lo mismo, son elementos caros. Es decir, aunque ha citado muy bien Fermín el caso de la matanza tiene toda una tradición sociocultural en la época, es verdad que era una manera de poder mantener alimento que iba a durar en el tiempo, pero claro, eso era muy caro. Es decir, el tener cerdos capaces de alimentarte durante un invierno entero, durante un tiempo, estaba al alcance, de una minoría que lo podía hacer. El resto, lo que aprovechaba muchísimo eran los elementos secundarios con los cuales tú podías hacer tipos de comidas que eran complementos de otras comidas, con lo cual de eso te daba alimento y al mismo tiempo te permitía el utilizar lo que ya había sido usado. Hasta hace poco la gente salía al campo precisamente, lo dije antes, a rebuscar, ¿no? Aquel olivar que había terminado ya la faena, a veces quedaban determinadas aceitunas y
bueno, la gente salía a rebuscar y de ahí hacía su aceite particular o para retajar las aceitunas y luego comerlas en la mesa como aperitivo, ¿no? O fíjate que la aceituna el hueso de aceituna era una de las mejores leñas que había. Aparte de eso, es cierto. Lo sigue siendo. Bueno, y ya para terminar, porque nos quedan 4 o 5 minutillos, sí que me gustaría, para todos aquellos que estéis interesados, hemos estado hablando de pasando un viaje somero desde la comida de los ricos, de los pobres, pero todo esto también aparece en muchos libros de la época, ¿no? Y hay algunos, que hablarían de ese arte de cocinar, que hoy en día los podemos rescatar, no solo escritos por escritores o por cocineros actuales, sino por los propios contemporáneos de aquella época. Mira, recomendamos uno muy moderno, que es de Lorenzo Díaz, que es La cocina del barroco, precisamente, donde habla de todo esto que estamos comentando aquí, mucho más extensamente. Además, una de sus frases dice que en aquella época del barroco, ese famoso siglo, ¿no?, tan cultural y tan literario, pues dice que no se ponía el sol, pero tampoco se ponían los manteles en la mayoría de las mesas. Es una frase de Lorenzo Díaz que me parece bastante representativo. Pero respecto a aquella cocina, aquella del siglo XVI-XVII, claro que había distintos, vamos a llamarles chefs, gourmet, gente que puso por escrito las recetas. No eran muy conocidos, no es como ahora, por entonces el ser cocinero no te daba un cierto caché, sí te daba por lo menos el que pudieras alimentarte durante toda tu vida. Pero sí hay libros, por ejemplo, interesantes como el de Luis Lovera de Ávila, que era el famoso médico de Carlos V, que por entonces los médicos y los cocineros pues estaban muy relacionados, porque una cosa tenía que ver con la otra, la salud y la gastronomía era clave, ¿no? Y él hizo un libro muy relacionado precisamente con los banquetes de los nobles caballeros, como así se titulaba, ¿no? Y estamos hablando de un libro del siglo XVI. O el del Melchor de Santa Cruz, por ejemplo, La Floresta Española, donde recoge multitud de costumbres y muchas de ellas relacionadas con la gastronomía. El más interesante desde mi punto de vista, fíjate que no hemos hablado de los postres, hemos hablado un poco pues de las aves, en fin, de las distintas carnes, de los entrantes, de las bebidas, pero los postres eran fundamentales, la confitería para ellos era clave. Y uno de los libros es que eso era el lujo total, claro, además, de principios del siglo XVII, que era el azúcar y sobre todo pues era todos los condimentos que había, que era el de Francisco Martínez Montillo. Este libro de Martínez Montillo, que es, yo creo que es un poco el clásico, fíjate cómo se titula: El arte de la cocina, de la pastelería, de la bizcochería y de la conservería. Es decir, ese libro de 1611 ya te está indicando claramente cómo conservar los alimentos y cómo el paladar, sobre todo de la corte de los Austrias, era muy goloso, era muy tutero, como dicen en mi pueblo, ¿no? Y hasta el punto de que a Martínez Montillo se le atribuye la masa de hojaldre, es el que empieza a hacer esos hojaldres que luego pues forman parte de la gastronomía actual y de la que vamos a degustar precisamente en este restaurante. Sí, que vamos a degustar, y para ello, bueno, pues también por cuestiones de tiempo, pues dejamos aquí este filandón. Bueno, pues hasta aquí es lo que ha dado este programa. Daría para muchísimo más, porque se nos han quedado muchas cosas no en el tintero, en este caso en la olla. Y una olla que evidentemente no está podrida, aunque bueno, la probaremos. Dejamos aquí el programa que estamos realizando aquí en vivo desde el Normandía Ondarreta, en el que ahora además, bueno, para envidia de todos vosotros, queridos escobuleros oyentes, pues bueno, vamos a disgustar muchas de estas comidas, a pesar de que Carmen Fernández, bueno, pues se negaba, pero bueno, yo creo que Carmen también las vas a probar, ¿no? O si yo no soy aprensiva. A mí los microorganismos y los bueno, ya me lo dirás ahora en un ratín. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches. Bueno, aquí a nuestro maestro cocinero, don Fermín Mayorga, muchas gracias. Y ahora viene la segunda parte del trabajo. Lo mejor, ahora nos espera la ensalada cruda, la caldereta de cordero, el pato con setas, bacalao confitado con atascaburras, que era el famoso puré de patata, soldaditos de pavía con pimiento manchego asado, y de postre los sapitos de canela, alcarabías reales, que son los crepes, y los pestiños con miel. Bueno, ni te puedes imaginar cómo funcionan ya los jugos gástricos. Y entre el público que hay aquí también, ¿no? Que hay alguno ya que se le cae la babilla ya pensándolo, ¿no? Muy buenas noches, maese Juan Ignacio.
Ahora nos veremos. Ahora nos veremos. Bueno, no sé, igual no te dejamos a ti comer. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, yo voy a añadir a lo que ha hecho Fermín, cerveza tal y como se hacía en el siglo XVII, aderezada con miel de brezo. Para dar envidia a quien no esté aquí, que no haya venido al programa. Bueno, Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, y no podréis negar que hemos puesto toda la carne en el asador. Desde luego que sí. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, que habéis aguantado estas 2 horas de programa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, y a todos vosotros que estáis al otro lado ahí, escuchando solo las voces sin vernos los rostros, por supuesto también gracias por una semana más escuchar a La Escóbula de la Brújula. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y por supuesto nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Tratad de ser felices e ilustraros. Y ahora, buenas noches y provechosas. Hasta la próxima semana, amigos.